Sus padres la echaron cuando descubrieron que estaba embarazada. 20 años después, ellos volvieron, pero no fueron recibidos de la manera que esperaban. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. Verano en Lakeside, 1960. Oregón, 1998. El aire olía a pinos y posibilidades mientras Clara Sullivan, de 17 años, se sentaba al borde del muelle, sus pies descalzos rozando el agua fría del lago. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre su cuaderno de dibujo, donde trazos cuidadosos de lápiz capturaban el modo en que la luz bailaba sobre las ondulaciones. «Vas a ser famosa algún día», dijo Jason Miller, sentándose a su lado. Su confianza de quarterback nunca vacilante. Olía a loción para después de afeitar y sueños adolescentes, su chaqueta de atleta casualmente colgada sobre un hombro. Clara miró hacia arriba, colocando un mechón de cabello castaño detrás de su oreja. Famosa quizás sea exagerar, pero Parsons no estaría mal. Nueva York no sabrá que la golpeó, dijo Jason, deslizando un brazo alrededor de su cintura. Tú con tu arte, yo con el fútbol americano. Vamos a conquistar esa ciudad. Clara sonrió, pero mantuvo sus pensamientos guardados. No le había contado sobre la señora Winters, su profesora de arte, que había enviado su portfolio a la exposición Jóvenes Artistas Americanos. Si eres aceptada, la señora Winters había susurrado, ojos brillando con convicción. Prácticamente te arrojarán becas. La luna se elevaba, llena y vigilante, mientras se acostaban en el muelle. La cabeza de Clara descansaba en el pecho de Jason, su latido constante bajo su oído. La casa de los Sullivan permanecía oscura en la distancia, sus padres siempre en la cama a las 9, sus vidas dictadas por la rutina y las expectativas de la comunidad religiosa de Lakeside. «Tengo algo para ti», dijo Jason de repente sentándose. Alcanzó su bolsillo y sacó un pequeño objeto plateado que captó la luz de la luna. Un colgante en forma de estrella en una cadena delicada. «Jason, es hermoso», Clara susurró mientras él abrochaba la cadena alrededor de su cuello. «Como la estrella del norte», dijo él, su voz extrañamente seria, «para que no importa a dónde nos lleve la vida, podamos siempre encontrar el camino de regreso el uno al otro». Clara tocó el metal frío contra su clavícula, emoción creciendo en su pecho. A los 17 años, con talento zumbando en sus yemas de los dedos y amor envuelto en su corazón. El futuro parecía ilimitado, hermoso, cierto. Lo que ella no sabía entonces era cuán rápidamente la certeza podría desmoronarse. No sabía sobre la prueba escondida en su cajón, su resultado positivo como una bomba esperando para detonar su vida cuidadosamente planeada. No podría haber imaginado que en 3 semanas, esta misma estrella de plata le sería devuelta, pesada con promesas rotas, en un estacionamiento escolar vacío. Clara Sullivan, dibujando sus sueños a la orilla del lago, no tenía idea de que la vida que se extendía ante ella no se parecería en nada a la que imaginaba, que en lugar de fama y escuela de arte, su camino estaría marcado por abandono, supervivencia y una fuerza que nunca supo que poseía. Y mientras las estrellas se reflejaban en el agua oscura debajo, ni Clara ni Jason podrían haber previsto cómo esta noche, este momento de promesa perfecta, un día volvería para atormentarlos. El primer signo de que algo estaba mal vino en forma de silencio. 3 días de mensajes no respondidos se extendieron a una semana. Clara revisaba su teléfono obsesivamente entre clases, durante el almuerzo, debajo de su mesa en literatura inglesa. «Probablemente está ocupado con los playoffs», su amiga Melissa ofreció, pero Clara reconoció la lástima en sus ojos. Cuando finalmente lo acorraló en el estacionamiento de la escuela después del entrenamiento, el rostro de Jason lo contó todo antes de que dijera una sola palabra. Estaba junto a su camioneta, compañeros de equipo deliberadamente desviando la mirada al pasar. «Necesitamos hablar», dijo él, su voz vacía, irreconocible. «Me has estado evitando». Clara cruzó los brazos, intentando contener el temblor que había comenzado en las puntas de sus dedos. El viento de finales de septiembre azotaba su cabello por el rostro, y ella pensó absurdamente en cómo él solía apartarlo con tanta ternura. «Recibí la carta ayer.
dijo Jason mirando hacia algún lugar por encima de su hombro izquierdo. Beca completa para Stanford. Admisión anticipada. Eso es... felicidades. Las palabras parecían vidrio en su boca. ¿Pero por qué no me lo contaste? Podemos hacer que funcione. California no está tan lejos y yo podría... No puedo seguir con esto. Clara. Su voz cortó a través de su planificación como un cuchillo. Esta cosa entre nosotros fue la preparatoria, ¿sabes? Divertido, pero ahora necesito concentrarme en mi futuro. Tu futuro, repitió ella estúpidamente. Las náuseas que la habían atormentado por las mañanas, de repente amenazaron con volver. ¿Y qué hay de nuestro futuro? ¿Todo sobre lo que hablamos? Jason sacudió la cabeza, finalmente encontrando sus ojos. La frialdad allí era peor que sus palabras. Sé realista. Me retrasarías. Stanford es mi oportunidad de algo más grande que esta ciudad. Más grande que... gesticuló vagamente entre ellos. ¿Qué yo? Clara terminó. Su voz apenas audible sobre el sonido distante de los silbatos del entrenamiento de fútbol. Él no lo negó. En cambio, alcanzó su bolsillo y sacó el collar de estrella, aquel que ella había usado todos los días desde aquella noche en el lago. Lo dejaste en mi auto la semana pasada. Ella miró el colgante colgando de sus dedos. ¿Lo guardaste todo este tiempo? Mira, lo siento, dijo él, dejándolo caer en la palma de ella sin tocarla. Eres una gran chica, Clara. Estarás bien. Mientras él subía a su camioneta y partía sin mirar atrás, Clara cerró los dedos alrededor de la estrella, sus puntas hundiéndose en su piel. Se quedó sola en el estacionamiento que se vaciaba. El folleto de la exposición pesado en su mochila, el secreto creciendo dentro de ella de repente insoportable. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpida? ¿Cómo podría contarles a sus padres estrictamente religiosos que estaba embarazada a los 17? ¿Cómo podría enfrentar los susurros, el juicio, los planes arruinados? Y más importante, ¿cómo podría criar a un niño sola cuando el chico que le había prometido las estrellas acababa de probar que esas promesas no eran más que mentiras bonitas? Clara se deslizó contra una barrera de concreto en el estacionamiento, el frío penetrando en sus jeans, y finalmente se permitió llorar, sin saber que esas lágrimas eran apenas las primeras gotas de una tormenta que lavaría todo lo que ella pensaba que sabía sobre amor, familia y sobre sí misma. El asado estaba intacto en la mesa de la cena de la familia Sullivan, su aroma sabroso, un contraste extraño con la tensión que llenaba la sala. Las manos de Clara temblaban levemente mientras colocaba la prueba de farmacia en la mesa, entre su plato y la canasta de panecillos. ¿Qué es eso?, Richard Sullivan preguntó, su tenedor pausando a medio camino de su boca. A los 52 años, todavía era imponente. Cabello sal y pimienta perfectamente peinado. Postura rígida de años de pie, detrás del púlpito de la iglesia comunitaria de Lakeside. Richard, Margaret susurró, comprensión surgiendo en sus ojos antes que en los de su esposo. A los 49 años, era una versión descolorida de su hija. El mismo cabello castaño, ahora con mechas grises, las mismas facciones delicadas, ahora marcadas con años de sonrisas cuidadosas y preocupaciones no dichas. «Estoy embarazada», dijo Clara, las palabras flotando en el aire como humo. Había ensayado este momento por días, imaginado lágrimas, gritos, quizás incluso apoyo inesperado. Lo que no había preparado era para el silencio absoluto que siguió. Richard posó su tenedor con precisión deliberada. ¿Esto es algún tipo de broma? No. Señor, la formalidad escapó automáticamente. Estoy con casi 2 meses. La mano de Margaret voló a su garganta. ¿Jason Miller? Clara asintió, incapaz de formar las palabras para explicar su abandono. Él lo sabe. La voz de Richard había bajado peligrosamente. No, él terminó conmigo antes de que pudiera contarle. Clara retorció la servilleta en su regazo. Él va a Stanford. Beca de fútbol. Claro que sí, dijo Richard con desprecio mal disimulado. ¿Y pensaste en traer este problema a nuestra puerta? ¿A nuestra iglesia? Richard, por favor, Margaret comenzó, pero se calló ante la mirada severa de su esposo. No planeé esto, dijo Clara, su voz más débil de lo que pretendía. Pero me quedaré con el bebé. Todavía iré a la universidad, quizás solo un semestre más tarde.
La risa de Richard era fría, fea. ¿Universidad? ¿Crees que aún vamos a pagar por tu educación después de esto? Has deshonrado a esta familia, Clara. 17 años criándote en la iglesia, enseñándote lo correcto y lo incorrecto. ¿Y así es como nos lo pagas? Fue un error, Clara imploró, lágrimas amenazando. Todo el mundo comete errores, no errores que destruyen familias. Richard se levantó imponiéndose sobre la mesa. No errores que ridiculizan todo lo que defendemos en esta comunidad. Margaret se secó los ojos con su servilleta. ¿Qué dirá el pastor Edwards? ¿La congregación? ¿El grupo auxiliar femenino? Clara miró a su madre con incredulidad. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Lo que dirá la gente? No entiendes lo que has hecho, susurró Margaret. Esto no es solo sobre ti. El rostro de Richard se endureció mientras miraba a su hija. Realmente la miraba, por lo que parecía la primera vez. Tienes una semana para descubrir a dónde vas, porque no será aquí. Papá, por favor, una semana, repitió él, su voz final como un juicio. Tomaste una decisión adulta. Ahora puedes vivir con las consecuencias adultas. Clara se alejó de la mesa, las patas de la silla crujiendo contra el piso de madera. «¿Mamá?», imploró buscando cualquier señal de la mujer que una vez había vendado sus rodillas raspadas y colgado sus obras de arte en la nevera. Pero Margaret Sullivan solo miraba su plato, hombros curvados hacia adentro, lágrimas silenciosas manchando su maquillaje. La mujer que había enseñado a Clara a mantenerse firme estaba doblándose sobre sí misma, desmoronándose bajo el peso de las apariencias y expectativas. Mientras Clara huía al piso de arriba, el sonido del desprecio de su padre la siguió como una sombra. 17 años de sacrificio, murmuró a Margaret. ¿Y para qué? ¿Para esto? En su habitación, Clara se deslizó hasta el suelo, espalda contra la puerta, mano presionada contra su vientre a un plano. El colgante de la estrella parecía pesado alrededor de su cuello, un recordatorio constante de una promesa rota. Ahora, oyendo los sollozos ahogados de su madre y los pasos furiosos de su padre abajo, enfrentaba otra. La familia debería ser para siempre. Pero aparentemente, como el amor adolescente, venía con condiciones que ella no había logrado leer entre líneas. La maleta estaba abierta sobre la cama de Clara, una boca entreabierta esperando para tragar lo que quedaba de su infancia. ¿Qué te llevas cuando estás dejando todo atrás? Sus dedos recorrieron los lomos de los libros de arte apilados en su mesa, la colección de dibujos sujetos en su tablón de corcho, la foto enmarcada de ella y sus padres en el lago el verano pasado, todos sonrientes, sin indicios de las fallas que se abrirían y los tragarían por completo. 3 llamadas a amigos dieron el mismo resultado. Voces comprensivas seguidas por vacilación, consultas murmuradas con los padres, luego rechazos cuidadosamente formulados. Mi madre dice que no tenemos espacio, o papá cree que sería complicado, o peor de todo, quizás deberías considerar otras opciones. Clara sabía lo que querían decir. La palabra aborto flotaba no dicha en cada conversación, la solución que su padre había sugerido de forma oblicua antes de que ella lo callara. Esa línea no cruzaría, ni siquiera para reconquistar la aprobación de un pueblo que ya estaba susurrando detrás de manos en forma de cuenco sobre la caída en desgracia de la chica Sullivan. La 4ª llamada fue diferente. Tía Evelyn atendió al segundo tono, su voz ronca de fumadora como lija por el teléfono. «Clara Osita, ¿eres realmente tú?» Nadie la llamaba así desde los 10 años. Evelyn Sullivan, la hermana menor de su padre y la oveja negra de la familia, había dejado de ser bienvenida en reuniones familiares después de que se mudó a Seattle. Perforó su nariz y abrió una galería de arte que ocasionalmente presentaba esculturas desnudas. «Tía Evelyn», Clara logró decir, garganta apretada. «Necesito ayuda». Hubo una pausa, luego, «¿Qué pasó, querida?». La bondad en esa simple pregunta rompió algo dentro de Clara. Las lágrimas que había estado combatiendo por días finalmente escaparon mientras derramaba todo. Jason, el bebé, el ultimátum de sus padres. Cuando terminó, la línea estaba tan silenciosa que temió que la conexión se hubiera perdido. «Tía Evelyn». «Estoy aquí», vino la respuesta firme. «Y también está mi sofá. Se abre en una cama bastante decente. Es tuyo por el tiempo que necesites». Alivio inundó el cuerpo de Clara.
dejándola temblorosa. Gracias, no sé cuándo podré reembolsarte. Somos familia, Evelyn la interrumpió. La familia de verdad no lleva cuentas. La ironía de esas palabras llegando al oído de Clara, mientras los pasos de su padre andaban abajo, no pasó desapercibida. Cuando terminaron la llamada, ella continuó empacando con renovado propósito, tratando de ignorar el doloroso martilleo de su corazón. Más tarde, cuando la oscuridad cayó fuera de su ventana, un leve golpe interrumpió. Clara abrió la puerta y encontró a su madre parada allí, un sándwich en un plato en sus manos temblorosas. «Debes comer algo», dijo Margaret sin encontrar sus ojos. «Encontrar para el bebé». Clara aceptó el plato, buscando en el rostro de su madre alguna señal de la mujer que una vez prometió estar siempre a su lado. «Mamá, por favor, no dejes que él haga esto. Habla con él». Los ojos de Margaret finalmente se elevaron a los de su hija, nadando en lágrimas y algo más. Resignación, tal vez, o el resultado acumulado de décadas de deferencia. «Tu padre está haciendo lo que cree mejor». «¿Mejor para quién?», Clara preguntó. «No para mí, no para tu nieto». Margaret se estremeció con la palabra. «Eres tan joven, Clara. No entiendes lo que está en juego. Entiendo que estás eligiéndolo a él en vez de a mí». Clara respondió, las palabras cortando su garganta como vidrio. «Entiendo que las apariencias importan más que yo». La mano de su madre se extendió como para tocar el rostro de Clara. Luego cayó. «Cuando seas mayor, verás que a veces tenemos que hacer elecciones imposibles». Mientras Margaret retrocedía por el pasillo, hombros caídos en derrota, Clara llamó tras ella. «Yo estoy haciendo una elección, mamá. Estoy eligiendo a mi bebé por encima de todo. Recuerda eso cuando me haya ido». La puerta de la habitación se cerró entre ellas con un clic suave que de alguna manera sonó más definitivo que cualquier portazo. Clara volvió a su maleta semi-empacada, colocando cuidadosamente el sándwich no deseado en su mesita de noche. Su mano vagó inconscientemente hacia su estómago, a un plano bajo su sudadera del Lakeside High. «Somos solo tú y yo ahora, pequeñito», susurró al niño no más grande que una ciruela. «Pero vamos a estar bien». El colgante de la estrella aún pendía de su cuello, un peso que no podía obligarse a descartar a pesar de todo. Lo escondió dentro de su camisa, donde su metal frío presionaba contra su piel como un recordatorio de todo lo que había sido prometido y perdido. Afuera, una luna de inicio de otoño se elevaba sobre la única casa que ella había conocido, iluminando el camino que tomaría para alejarse, quizás para siempre. La lluvia de Seattle golpeaba contra las ventanas del apartamento de Evelyn Sullivan, creando un telón de fondo rítmico para los sollozos silenciosos de Clara. Estaba sentada encorvada en un sofá floral descolorido, su única maleta aún sin deshacer a sus pies, la realidad de su situación finalmente derrumbándose sobre ella. «Déjalo salir, querida», dijo Evelyn, frotando círculos en la espalda de su sobrina. A los 45 años, Evelyn era un tumulto de contradicciones. Cabello morado con mechas plateadas, gafas de aro sofisticadas, jeans rasgados y una blusa de seda vintage. Dios sabe que te has ganado esas lágrimas. No entiendo cómo pudieron simplemente desecharme. Clara sollozó, sosteniendo la taza de té de manzanilla que Evelyn había puesto en sus manos. 17 años, y fue tan fácil para ellos. Evelyn suspiró, colocando un mechón de cabello detrás de la oreja de Clara, un gesto tan maternal que hizo que el pecho de Clara doliera. «Tu padre siempre prefirió su religión aseada y organizada. La humanidad confusa tiende a complicar sus sermones. Y mamá simplemente lo dejó». «Margaret hizo su elección hace mucho tiempo», dijo Evelyn, su voz suavizando. «Decidió que su supervivencia dependía de inclinarse a la voluntad de Richard». Clara se secó los ojos con la manga de su suéter. «Siempre pensé que ella era fuerte. Existen diferentes tipos de fuerza, Clara Osita». Evelyn se acomodó más profundamente en el sofá. «La de tu madre es del tipo silencioso que soporta. La tuya, sospecho, es del tipo que contraataca». Por primera vez desde su llegada a la puerta de su tía, Clara sintió algo como esperanza flotar en su pecho. «No me siento muy fuerte ahora». «La mayoría no se siente cuando está construyendo fuerza», respondió Evelyn con una sonrisa irónica. «Es como músculo, crece cuando está siendo desgarrado».
Clara miró alrededor del pequeño apartamento, tan diferente de la inmaculada casa de Lakeside de sus padres. Libros se alzaban en pilas precarias en todas las superficies, lienzos apoyados en las paredes, algunos terminados, otros obras en progreso, plantas colgando en soportes de macramé, cascadas de vida verde desde el techo. Era caótico, colorido, vivo. Creo que lo arruiné todo, Clara susurró, expresando su miedo más profundo. Mi beca de arte, universidad, todo mi futuro. Cambiado, no arruinado. Evelyn corrigió gentilmente. Hay una diferencia. ¿Cambiado cómo? Estoy embarazada a los 17, expulsada, sola, no sola. Evelyn interrumpió tomando las manos de Clara en las suyas. Y ciertamente no sin talento o perspectivas. Entonces el cronograma cambia. ¿Y qué? Las escuelas de arte seguirán existiendo después de que tengas este bebé. Clara miró a su tía. Esta mujer que había sido reducida a una mención ocasional susurrada en la casa de sus padres, ahora ofreciendo apoyo incondicional cuando aquellos que deberían haber estado a su lado fallaron. ¿Por qué me estás ayudando? Apenas me conoces ya. La expresión de Evelyn se volvió seria. Porque hace 27 años yo también quedé embarazada. 19 años, soltera, muerta de miedo. Los ojos de Clara se agrandaron. ¿Tienes un hijo? Una sombra cruzó el rostro de Evelyn. Tenía. Aborto espontáneo a los 4 meses. Tu abuelo amenazó con cortarme completamente si no resolvía el problema antes de que se volviera visible para la congregación. Después de que perdí al bebé, perdí cualquier razón para quedarme en esa casa, en esa ciudad, en esa vida. Apretó las manos de Clara. Nadie estuvo de mi lado entonces. Con seguridad estaré del tuyo ahora. Lágrimas brotaron en los ojos de Clara nuevamente, pero diferentes esta vez, no las lágrimas calientes de traición, sino la liberación cálida de encontrar conexión inesperada. Siento que eso te haya pasado. Yo no lo siento, dijo Evelyn firmemente. Me trajo hasta aquí, al arte, a la libertad, a este momento cuando finalmente puedo romper el ciclo Sullivan de amor condicional. Se levantó enderezando los hombros. Ahora, vamos a acomodarte. Mañana resolveremos el prenatal. Quizás veamos algunas clases en línea. Tu vida no ha terminado, Clara Osita. Apenas está comenzando en términos diferentes. Mientras Evelyn se movía, transformando el sofá en una cama con eficiencia práctica, Clara sintió algo cambiar dentro de ella. No el bebé, aún demasiado pequeño para hacer su presencia conocida, sino quizás su perspectiva. Por primera vez desde que vio aquellas 2 líneas rosas, se permitió imaginar un futuro donde este niño no era el fin de sus sueños, sino el catalizador para nuevos. Más tarde, mientras estaba acostada bajo cobijas prestadas, escuchando los sonidos desconocidos de la ciudad, Clara colocó la mano sobre su estómago. Tu tía abuela Evelyn es increíble, susurró. Vamos a estar bien aquí. La lluvia continuó su suave percusión contra las ventanas, lavando el polvo de Lakeside y el peso de las expectativas que ella había cargado toda su vida. En su lugar, algo delicado y nuevo comenzó a crear raíces, una esperanza frágil, regada por bondad inesperada. Quédate quieta, Clara murmuró, lápiz moviéndose rápidamente en su bloc de dibujo. Eres un modelo inquieto. Evelyn hizo una pose exagerada en la terraza, una mano dramáticamente colocada sobre su frente. Te estoy dando inspiración artística, querida. Trabaja con eso. 3 meses habían pasado desde que Clara llegó a Seattle sin nada más que una maleta y sueños destrozados. Ahora, sentada en una silla plegable con su vientre creciente, apenas comenzando a estirar contra su suéter, se encontró riendo, algo que parecía imposible no hace mucho. «Listo», dijo, girando el bloc de dibujo. «¿Qué piensas?» Evelyn examinó el retrato con ojos críticos. «Me hiciste parecer digna. No estoy segura de cómo me siento sobre eso. Dibujé lo que vi». Clara respondió posando su lápiz y estirando la espalda. El frío de diciembre penetraba a través de su suéter, pero la vista clara del Puget Sound hacía que el frío valiera la pena. Hablando de ver las cosas claramente, Evelyn comenzó, encendiendo un cigarrillo antes de captar la mirada puntiaguda de Clara y apagándolo con un suspiro. «Cierto, cierto. Sin fumar cerca del bambino.
Se acomodó en su silla. «Tengo algo para mostrarte». Evelyn desapareció adentro, regresando momentos después con un periódico. «Jake en el bar me mostró esto. La sección de artes». Clara tomó el periódico, ojos agrandándose al reconocer la exposición que una vez esperaba que lanzara su carrera. Allí, entre los artistas presentados, estaba Melissa Chen, su examiga que no había devuelto sus llamadas después de que el escándalo estalló. «Oh», Clara dijo suavemente, trazando el rostro sonriente de Melissa en la foto. «Ella ganó la beca. Lo siento, querida. Debatí si debería mostrártelo, pero pensé que podría ser peor si lo descubrieras de otra forma». Clara cuidadosamente dobló el periódico y lo devolvió, sus manos sorprendentemente firmes. «Está bien, en realidad estoy feliz por ella». «¿En serio?». Evelyn levantó una ceja escéptica. «En serio», Clara confirmó, sorprendiéndose con la verdad de ello. «Melissa trabajó duro, y de todos modos, mi camino es diferente ahora». Esos caminos diferentes venían tomando forma en los últimos meses. Los cursos de arte en línea en los que Clara se había inscrito, los pequeños encargos que había comenzado a aceptar para el bar donde Evelyn trabajaba, diseños de menú, folletos para eventos, un mural en la pared trasera que le había rendido su primer salario desde que llegara a Seattle. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre redondeado donde, apenas ayer, había sentido el primer temblor definitivo de movimiento. Un niño, según la técnica de ultrasonido que había señalado, evidencia indiscutible con una sonrisa. «Tuve mi primera contracción real ayer», dijo Evelyn de repente, mirando hacia el agua. «Cuando vi ese periódico, por lo que podría haber sido». Clara extendió la mano por la pequeña mesa entre ellas y tomó la mano de su tía. «Gracias por mostrármelo. Es bueno cerrar esa puerta adecuadamente». «Las puertas se cierran, las ventanas se abren», Evelyn respondió con un apretón suave. Hablando de eso, Marty en el bar mencionó que su hermano administra una pequeña editorial. Están buscando un ilustrador freelance para libros infantiles. Pago bajo, pero trabajo constante que podrías hacer desde casa después de que nazca el bebé. Esperanza tembló en el pecho de Clara. ¿Crees que me contratarían? No tengo exactamente un portafolio listo. El mural llamó la atención. Tu trabajo habla por sí mismo y... Evelyn vaciló, una sonrisa traviesa extendiéndose por su rostro. Puede que ya le haya mostrado tu cuaderno de dibujos. Evelyn, eran privados, eran brillantes, su tía corrigió. Particularmente esas reinterpretaciones de cuentos de hadas con toques modernos. ¿La princesa salvándose a sí misma? Genial. Clara sintió sus mejillas calentarse a pesar del frío. Son solo garabatos. Son tu voz, Clara Osita. Una voz que merece ser escuchada. Evelyn se levantó estirándose. La entrevista es el martes a las 2. Yo cuidaré del pequeño cuando llegue para que puedas construir tu carrera. Mientras se dirigían adentro, Clara se detuvo en la entrada, mirando el periódico doblado sobre la mesa. 6 meses atrás, habría dado cualquier cosa por estar en ese artículo, posando orgullosamente junto a su arte, beca en mano. Ahora, sus sueños se habían reformado alrededor de la nueva vida creciendo dentro de ella. No sueños más pequeños, se dio cuenta, solo diferentes, y quizás más auténticamente suyos que aquellos nacidos de las expectativas de sus padres. Aquella noche, Clara tomó su cuaderno de dibujos y comenzó a dibujar nuevamente. No los bocetos de moda y paisajes que una vez creó para complacer a profesores y padres, sino una nueva serie. Un pequeño zorro y su cría, haciendo su camino a través de un bosque desconocido, descubriendo maravillas y enfrentando desafíos juntos. «¿Ves, pequeñito?», susurró la mano reposando sobre su estómago, donde su hijo se movía inquieto. «Estamos escribiendo nuestra propia historia ahora». Afuera, la nieve comenzó a caer, cubriendo Seattle en posibilidades tan blancas e intactas como las páginas que Clara aún tenía por llenar. «Algo está mal». La voz de Clara cortó la oscuridad anterior al amanecer del apartamento de Evelyn, afilada con miedo. Estaba en la puerta del dormitorio de su tía, el camisón pegándose a su cuerpo empapado de sudor, una mano agarrando su vientre hinchado. Evelyn se sentó en la cama, instantáneamente alerta. ¿El bebé? Sentí este estallido y luego la explicación de Clara se disolvió en un suspiro cuando líquido escurrió por sus piernas, formando un charco en el suelo de madera.
Creo que mi bolsa se rompió. Pero solo estás de 7 meses, dijo Evelyn, ya tomando su teléfono. Es demasiado pronto. Otra contracción tomó a Clara, doblándola por la mitad. Díselo a él, logró decir a través de los dientes apretados. El viaje hasta el Seattle Memorial fue un borrón de dolor y miedo. Clara agarrando la mano de Evelyn en el asiento trasero del taxi, mientras el conductor pasaba por todas las luces amarillas entre ellos y la entrada de emergencia. Todo sucedió muy rápido. La silla de ruedas, la prisa por los pasillos fluorescentes, la avalancha de terminología médica que lavó a Clara como olas contra las que no podía nadar. Trabajo de parto prematuro y sufrimiento fetal. Necesitamos actuar rápidamente. Una enfermera con ojos amables y un agarre firme ayudó a Clara a cambiarse a un camisón hospitalario. Los latidos cardíacos de tu hijo están bajando con cada contracción, explicó gentilmente. El médico quiere hacer una cesárea de emergencia, pero es demasiado pronto. Clara protestó débilmente, otra contracción robándole el aliento. Él no está listo todavía. 7 meses es viable, la enfermera aseguró. Tenemos una excelente UCI neonatal, pero necesitamos sacarlo ahora. Evelyn apareció junto a la cama, cabello salvaje, ojos feroces con determinación protectora. Estaré justo aquí todo el tiempo, Clara Osita. Lo que sea que pase, lo enfrentamos juntas. Clara asintió, demasiado sobrecargada para palabras, mientras la llevaban a la sala de cirugía. Lo último que recordó, antes de que la anestesia hiciera efecto, fue la voz de Evelyn, inusualmente temblorosa pero resuelta. Eres más fuerte de lo que imaginas. Los dos lo son. El sonido que penetró la niebla de la anestesia no fue el llanto robusto que Clara había imaginado durante meses de expectativa. En cambio, era casi inaudible, el maullido de un gatito, frágil e incierto. ¿Está bien?, preguntó la voz arrastrada por las drogas y el terror. «Por favor, ¿mi bebé está bien?». El equipo médico trabajaba con intensidad enfocada, de espaldas a ella, sus voces bajas y urgentes. Clara vislumbró extremidades imposiblemente pequeñas, piel casi translúcida, un rostro arrugado en protesta por ser empujado al mundo demasiado pronto. 4 libras y 2 onzas. Alguien anunció, «Apgar 6», añadió otra voz. «Déjenme verlo», Clara imploró. Solo por un segundo. Una enfermera trajo el pequeño bulto hasta ella, sosteniéndolo cerca del rostro de Clara por un breve momento. Cabello oscuro, piel sonrojada, ojos aún fundidos cerrados, parecía inacabado, una pintura sin sus capas finales. Pero era suyo, completa e irrevocablemente. «Hola, Noah», susurró el nombre que había elegido semanas atrás, de repente perfecto para este niño que había llegado como un diluvio, lavando su vida antigua y llevándola hacia un futuro incierto. «Soy tu madre». Antes de que pudiera decir más, se lo llevaban, explicando sobre terapia intensiva, incubadoras, asistencia respiratoria. Una letanía de necesidades médicas que se traducía en la mente de Clara en una verdad devastadora. Su hijo podría no sobrevivir su primera noche. Horas después, recuperándose en una habitación privada que Evelyn de algún modo había conseguido, Clara miraba fijamente al techo e intentaba combatir la desesperación. Su cuerpo se sentía vacío, cortado y vaciado, mientras su corazón permanecía con el pequeño luchador conectado a máquinas en otra parte del hospital. «Está estable», Evelyn informó, regresando de otra misión de reconocimiento a la UCI neonatal. «El médico dice que sus pulmones están subdesarrollados, pero le están dando algo para ayudarlos a madurar más rápido». Clara giró la cabeza hacia la ventana, donde el amanecer estaba naciendo sobre Seattle. «Ya le he fallado», susurró. «Ni siquiera pude mantenerlo seguro lo suficiente para nacer adecuadamente. Para con eso». La voz de Evelyn estaba afilada con rabia poco común. «Esto no es culpa tuya. Los bebés vienen cuando vienen, y el tuyo está dando una buena pelea. ¿Y si no sobrevive?». La pregunta que estaba atormentando a Clara finalmente escapó. Evelyn se sentó en el borde de la cama tomando la mano de su sobrina. «Entonces enfrentaremos eso juntas también». Pero Clara esperó hasta que Clara encontrara sus ojos. «Es un Sullivan, terco hasta la médula. Mi apuesta es que ese chico va a sorprender a todos». Cuando la enfermera apareció en la puerta, ambas mujeres se tensaron preparándose para lo peor. En cambio,
Sonrió tentativamente. Los niveles de oxígeno de tu hijo han mejorado. Si te sientes bien, puedes visitarlo, tocarlo a través de las aberturas de la incubadora. El viaje hasta la UCI neonatal fue doloroso, cada paso tirando de la incisión reciente de Clara, pero nada podría haberla detenido. Cuando finalmente vio a Noah, más pequeño de lo que parecía posible, tubos y cables oscureciendo sus pequeñas características, su determinación se cristalizó en algo inquebrantable. Cuidadosamente insertando su mano a través de la abertura circular en la incubadora, Clara tocó los dedos minúsculos de su hijo por primera vez. Para su asombro, se enrollaron alrededor de su dedo índice con fuerza sorprendente. «Lo lograremos», susurró ferozmente. «Los dos, lo prometo». Como si en respuesta, el monitor rastreando los latidos cardíacos de Noah mostró un aumento leve pero constante, su pitido rítmico un anuncio desafiante para el mundo. «Estamos aquí, estamos luchando, vamos a sobrevivir». Mirando sus manos unidas, la de ella portando la pulsera hospitalaria etiquetada Sullivan Clara y la de él con el Baby Boy Sullivan correspondiente, hizo un voto silencioso. Este niño nunca conocería el abandono como ella lo conoció. Lo que fuera necesario, a donde fuera que la vida los llevara, lo enfrentarían juntos. «Noah Morgan», Clara dijo firmemente a la representante de la Seguridad Social, «no Sullivan». 2 años habían pasado desde aquella noche aterradora en la UCI neonatal. Ahora, instalada en un modesto apartamento de 2 habitaciones que compartían con Evelyn, Clara finalmente estaba tomando medidas para cambiar legalmente los apellidos de ambos. Un corte simbólico del último vínculo con su pasado en Lakeside. «Morgan era el apellido de soltera de mi madre», explicó a la mujer detrás del escritorio. «Parece correcto». Más tarde, empujando el carrito de Noah por el Pike Place Market, Clara se maravilló de cuánto había cambiado. Su hijo, una vez tan frágil que tenía miedo de parpadear por si desaparecía, era ahora un robusto niño con una gran cantidad de cabello oscuro y una sonrisa incontenible. Los retrasos en el desarrollo que los médicos habían advertido se manifestaron de maneras menores, leves problemas de habilidad motora, habla retrasada. Pero Noah atacaba sus sesiones semanales de terapia con la misma determinación que había mostrado en sus primeras horas de vida. «Mamá, mira». Noah señaló excitadamente a un pescadero lanzando salmón por el aire para deleite de los turistas. Su vocabulario era limitado, pero creciendo firmemente. «Lo veo, amiguito». Clara se arrodilló junto al carrito. «Pez grande, ¿eh? Pez grande». Él repitió cuidadosamente, las palabras ligeramente arrastradas, pero lo suficientemente claras para traer una sonrisa al rostro de Clara. Su teléfono vibró en su bolsillo. Una notificación de correo electrónico de la editorial Whimsical Reads. Clara contuvo la respiración mientras lo abría, examinando el contenido rápidamente. «Noah quieren que ilustre una serie completa». Lo levantó en brazos, girando en el lugar hasta que él se rió. 6 libros, contrato garantizado. Los últimos 2 años habían sido un acto cuidadoso de equilibrio, trabajando en el turno nocturno en el café de Rosie, mientras Evelyn cuidaba de Noah, gastando cada momento libre construyendo su portafolio, aceptando cualquier trabajo de ilustración freelance que pudiera encontrar, sin importar cuán pequeño fuera el pago. Este contrato representaba estabilidad, legitimidad, el primer respiro real después de años nadando para mantenerse a flote. «Debemos celebrar», Evelyn declaró esa noche, produciendo una botella de champán y una caja de leche con chocolate. Un brindis por los Morgan, tomando Seattle por asalto. Noah, ajeno al significado, aplaudía en su silla alta, leche con chocolate escurriendo de su barbilla. Clara lo observaba, corazón hinchándose. Cada hito, primera sonrisa, primer paso, primera palabra, se sentía como una victoria compartida, especialmente dado su turbulento comienzo. «He estado guardando algo», Clara dijo de repente, colocando su copa. Desapareció en su habitación, regresando con una lata de café pintada con remolinos brillantes. «Cada propina, cada dólar extra. Todavía no es mucho, pero…» La colocó en la mesa. «Fondo universitario de Noah». Los ojos de Evelyn se humedecieron. «Clara Osita, eres algo especial. Quiero que tenga opciones.
Clara dijo simplemente, para seguir sus sueños sin preocuparse por cómo pagarlos. Más tarde esa noche, después de que Noah fue acostado en su cuna, en la pequeña segunda habitación, paredes pintadas con criaturas del bosque que Clara había dibujado, se quedó en la ventana observando las luces de Seattle parpadear contra el cielo nocturno. 20 años con un hijo de 2 años, sin título universitario, y padres que la habían borrado de sus vidas. No era el futuro que había imaginado aquella noche a orillas del lago con Jason, pero de alguna manera, improbablemente, un buen futuro. Sus nuevas ilustraciones estaban esparcidas por la mesa del comedor, una serie sobre un joven zorro navegando por los desafíos de la vida, encontrando amistad en lugares inesperados. La protagonista había comenzado como un sustituto de Noah, pero Clara se dio cuenta de que inconscientemente le había dado al zorro muchas de sus propias características: cautelosa pero valiente, determinada, ferozmente protectora. Las aventuras del zorro se convirtieron en una manera de procesar su propio viaje, transformar dolor en algo hermoso que podría algún día ayudar a otros niños a enfrentar sus propias luchas. Un suave gemido desde la habitación de Noah sacó a Clara de sus pensamientos. Lo encontró medio despierto, agarrando su elefante de peluche. «¿Pesadilla, amiguito?», preguntó suavemente, sentándose en el borde de su cama infantil. Noah asintió, ojos grandes en el brillo de su luz nocturna en forma de estrella. «¿Mamá queda?» «Siempre», Clara prometió, estirándose a su lado, su dedo trazando círculos suaves en su espalda. «Mamá no va a ninguna parte». Mientras Noah volvía a dormirse, Clara estudió su perfil: el pequeño mentón determinado, las largas pestañas, la ligera arruga entre sus cejas incluso en sueños. No se parecía en nada a Jason, una pequeña misericordia que no había anticipado. En cambio, veía ecos de sí misma, de Evelyn, hasta destellos de su madre en ciertas expresiones. «Estamos construyendo algo bueno», susurró a su hijo dormido, «algo que es solo nuestro». Afuera, Seattle continuaba su zumbido nocturno, una ciudad que los había acogido cuando no tenían nada, ofreciendo segundas oportunidades y nuevos comienzos para una chica que una vez pensó que su vida había terminado antes de realmente comenzar. Clara Morgan y su hijo, no la vida que había planeado, pero cada vez más, la vida que no cambiaría por ninguna otra. «Noah, querido, por favor, quédate quieto». Clara manipulaba la pila de formularios médicos mientras su hijo de 7 años balanceaba las piernas inquieto contra la silla de la sala de espera. «El doctor Wilson necesita saber sobre tu último ataque de asma». «No me gusta el doctor Wilson», Noah murmuró, jugando con el cierre de su chaqueta. «Nunca explica nada. Solo habla contigo como si yo no estuviera ahí». Clara suspiró, sabiendo que tenía razón. Después de 5 años manejando el asma crónica de Noah, un regalo de despedida de su nacimiento prematuro, ambos se habían cansado de médicos que lo trataban como una condición y no como una persona. «Este es un médico nuevo, ¿recuerdas? Dr. Morgan, el amigo de la tía Evelyn, lo recomendó». Clara verificó su reloj. «Supuestamente es muy bueno con niños». «¿Morgan como nosotros?». Noah se animó ligeramente. «Eso es genial. Solo una coincidencia, compañero». Clara sonrió despeinando su cabello oscuro perpetuamente alborotado. A los 25 años, Clara finalmente había encontrado su ritmo: 3 series de libros infantiles exitosas, una reputación creciente como ilustradora y, lo más importante, un hijo que estaba prosperando a pesar de su turbulento comienzo. La recepcionista llamó el nombre de Noah y siguieron a una enfermera hasta una sala de examen decorada con murales temáticos del espacio. Noah inmediatamente gravitó hacia un modelo del sistema solar, su obsesión actual. «Alguien está interesado en astronomía», una voz cálida observó desde la puerta. Clara se volvió para encontrar a un hombre a finales de los 30, con ojos amables y el comienzo de plata en las sienes, bata impecable sobre una camisa abotonada que había visto días mejores. La mancha de café en su manga lo hacía instantáneamente más accesible. «¿Doctor Morgan?», preguntó extendiendo su mano. «Alex», corrigió, estrechándola firmemente antes de arrodillarse al nivel de Noah. «Y tú debes ser el joven que me han dicho que tiene un impresionante conjunto de pulmones».
cuando no te están dando problemas. Noah lo estudió con desconfianza. ¿Cómo sabías eso? Tu expediente dice que estás en el coro de la escuela a pesar de tu asma. Eso requiere determinación. Señaló a Júpiter en el modelo. ¿Sabes por qué ese es mi planeta favorito? Noah negó con la cabeza. Porque ha protegido a la Tierra durante miles de millones de años. Capturó asteroides y cometas en su gravedad antes de que pudieran golpearnos. Bastante heroico para una bola de gas, ¿verdad? El rostro de Noah se abrió en una sonrisa, como un guardaespaldas espacial. A medida que avanzaba la consulta, Clara observaba con creciente aprecio mientras el doctor Morgan hablaba directamente con Noah, explicando cada procedimiento, pidiendo su permiso antes de escuchar su pecho, tratándolo no como un paciente, sino como un socio. Ahora la parte no tan divertida, dijo Alex, revisando el historial de Noah. Necesitamos ajustar tu medicación. Ese último ataque fue bastante serio. ¿Aún podré jugar fútbol? Noah preguntó ansiosamente. Las pruebas son el próximo mes. Ese es el objetivo. Alex aseguró. Pero necesitamos ser inteligentes al respecto. Le mostraré a tu madre cómo usar un nuevo tipo de inhalador que debería ayudar cuando estés activo. Mientras demostraba la técnica, sus dedos rozaron los de Clara, haciéndola dejar caer el inhalador. Cayó al suelo junto con su bolígrafo y varios papeles de su portafolio abarrotado. «Lo siento», murmuró mortificada mientras bocetos para su libro más reciente se esparcían por la sala de examen. «Totalmente mi culpa», Alex insistió, ayudando a recoger las páginas. Se detuvo sosteniendo una ilustración detallada de un joven zorro construyendo un barco. «Este es un trabajo notable. Eres artista. Es famosa», Noah anunció orgullosamente. «Hace libros, los del zorro que todos en la escuela leen». Clara sintió sus mejillas calentarse. No diría famosa, pero sí, ilustro libros infantiles. Clara Morgan. Alex leyó de la firma en el dibujo, reconocimiento surgiendo. «Espera, mi hija Emma tiene toda tu serie Amigos del Bosque». Me hacía leerle Zorro encuentra hogar todas las noches durante un mes entero. «¿De verdad?» Clara no pudo evitar sonreír. «De verdad», confirmó, devolviendo su trabajo con nuevo respeto. «Tus libros la ayudaron a procesar muchas cosas después de que su madre falleciera. El zorro construyendo un nuevo hogar, eso resonó. El simple reconocimiento, que su trabajo tenía significado más allá de imágenes bonitas, tocó a Clara profundamente. Me alegra que hayan ayudado. Es por eso que los escribo». Cuando terminaron la consulta, Alex dudó antes de abrir la puerta. «Esto puede ser poco profesional, pero... ¿firmarías un libro para Emma? Haría su año». «Me encantaría», Clara respondió, sorprendida por su propia ansiedad. «Tráelo en nuestra próxima consulta». «En realidad», dijo Alex, un indicio de nerviosismo entrando en su comportamiento profesional, «tal vez podría invitarte a un café algún día, para agradecerte adecuadamente por tus libros». Estrictamente como un padre agradecido, claro. Clara sintió los ojos curiosos de Noah sobre ella. Vio la pregunta amable en la expresión de Alex. Una puerta abriéndose a una posibilidad que había mantenido firmemente cerrada durante años. «Es muy amable, pero no mezclo la vida personal con los cuidados médicos de Noah», respondió automáticamente, las palabras practicadas de años construyendo muros protectores alrededor de su vida. Alex asintió, aceptando el límite sin protestas. «Claro, entiendo completamente. Aún así, la oferta de una sesión de autógrafos sigue en pie». Más tarde, mientras salían de la clínica, Noah la miró con percepción sorprendente. «Era agradable, mamá, diferente de los otros médicos». «Lo era», Clara concordó, incapaz de negar la impresión cálida que el doctor Morgan había dejado, su atención a Noah, el respeto en sus ojos al discutir su trabajo, la ausencia de lástima o juicio que se había acostumbrado a detectar en las expresiones de los hombres cuando descubrían que era madre soltera. «Entonces, ¿por qué no podemos tomar café con él?», Noah presionó. «¿Te gusta el café?». Clara suspiró, desbloqueando el auto. «Es complicado, amiguito. Los adultos siempre dicen eso cuando están asustados». Noah observó con la precisión devastadora de los niños. Mientras conducían a casa, Clara se sorprendió mirando la receta con el nombre y número del doctor Morgan impresos en la parte superior, preguntándose si tal vez sus muros bien construidos
Habían comenzado a servir menos como protección y más como una prisión de su propia creación. ¿Lo rechazaste en el acto? Las cejas de Evelyn se dispararon hacia su línea de cabello ahora naturalmente plateada. Un médico exitoso, amable, obviamente inteligente que trata a Noah con respeto y aprecia tu trabajo. Clara suspiró, revolviendo miel en su té. A los 32 años, Evelyn se había convertido menos en la tía rebelde y más en una fuerza estabilizadora en sus vidas, aún no convencional con su ahora próspera galería de arte, pero más sabia, más firme. «Es el médico de Noah», Clara respondió, la excusa sonando débil incluso para sus propios oídos. Sería inapropiado. Inapropiado es una palabra tan cargada, Evelyn reflexionó, cortando tarta de manzana en platos. Código para «estoy aterrorizada de dejar entrar a alguien». La protesta de Clara murió cuando Noah irrumpió por la puerta principal, mochila rebotando, ojos brillando de emoción. «Mamá, el doctor Morgan vino a nuestra escuela hoy. Hizo toda una presentación sobre pulmones y trajo pulmones reales de cerdo para mostrarnos cómo funcionan. Eso es gráfico», Clara logró decir, lanzando una mirada interrogante a Evelyn, quien solo sonrió maliciosamente. «Fue increíble». Noah continuó tomando un tenedor y atacando su tarta. «Y adivina qué, Emma está en mi clase, la hija del doctor Morgan. Se sienta 2 filas adelante. También es muy buena en ciencias». La coincidencia parecía demasiado perfecta, y Clara entrecerró los ojos a su hijo, Noah Morgan. «¿Sabías que Emma estaba en tu clase antes de hoy?» Noah de repente se mostró muy interesado en su tarta. «Tal vez. Ella reconoció mi apellido el primer día y preguntó si yo era pariente de la señora de los libros. Y no lo mencionaste porque...» Noah se encogió de hombros con casualidad elaborada. No parecía importante. Más tarde, después de que Noah se fue a la cama, Clara se encontró mirando la tarjeta de visita que el doctor Morgan, Alex, había presionado en su mano durante la consulta. 3 semanas habían pasado y se sorprendía pensando en él en momentos extraños, recordando el interés genuino en sus ojos cuando discutieron sus ilustraciones. «Ya han pasado 10 años, Clara Osita», dijo Evelyn suavemente, encontrando a su sobrina en la mesa de la cocina. «No todos los hombres son Jason Miller o tu padre». Clara se estremeció ante los nombres, uno casi olvidado, el otro deliberadamente no mencionado. «Lo sé, pero Noah y yo tenemos una buena vida. ¿Por qué arriesgarme a complicarla?» «Porque la vida sin riesgo no es realmente vivir», Evelyn respondió, sentándose frente a ella. «Es solo existir». El sábado siguiente, Clara se encontró rondando fuera de la librería Elm Street, donde un cartel proclamaba hora infantil con el doctor Alex Morgan, aventuras espaciales. Noah había insistido en que vinieran, ojos suplicando hasta que cedió. Dentro, Alex estaba sentado con las piernas cruzadas en una alfombra colorida, un círculo de niños a su alrededor, mientras demostraba cómo los astronautas beben en el espacio usando una bolsa plástica y una pajita. Vestía jeans y una camiseta de la NASA, su comportamiento profesional reemplazado por entusiasmo contagioso. Una niña de cabello rizado que Clara reconoció de las fotos en su oficina, Emma, lo asistía distribuyendo helado liofilizado para la audiencia encantada. Cuando Alex miró hacia arriba y vio a Clara al fondo de la sala, su rostro se iluminó con placer genuino. Le dio un pequeño saludo antes de volver su atención a los niños, sin perder nunca el ritmo en su explicación sobre la gravedad cero. «Es bueno con ellos», observó una mujer mayor junto a Clara. «Ha estado haciendo estos sábados de ciencia durante 1 año. Comenzó después de que su esposa falleció. Dijo que Emma necesitaba comunidad». Después de la presentación, Noah corrió a unirse a Emma, los dos ya charlando sobre planetas y naves espaciales, como si fueran amigos desde hace años. Clara se encontró cara a cara con Alex, de repente insegura sobre qué decir. «Qué coincidencia verte aquí», dijo con una sonrisa que arrugaba las esquinas de sus ojos. Noah mencionó que podrían aparecer. «Se ha vuelto bastante entusiasta del espacio desde tu presentación en la escuela». Clara respondió. «Aparentemente, los pulmones de cerdo fueron revolucionarios». Alex se rió. «La Facultad de Medicina finalmente compensando de formas que nunca anticipé». Dudó. Luego añadió, «Me alegra que hayas venido. Me preocupaba haber sobrepasado límites con la invitación al café».
No sobrepasaste. Clara aseguró sorprendiéndose con su honestidad. He sido cautelosa durante mucho tiempo. Comprensión surgió en sus ojos. Ser padre, madre soltero hace eso. Después de que Diane, mi esposa, muriera hace 3 años, construí muros tan altos que ni yo mismo podía ver más allá de ellos. El simple reconocimiento de experiencia compartida, de barreras protectoras construidas a partir del dolor, aflojó algo en el pecho de Clara. El padre de Noah se fue antes de que naciera, se encontró diciendo. Mis padres me desheredaron cuando quedé embarazada a los 17. Ha sido solo Noah y yo, más mi tía, desde entonces. En lugar de lástima, la expresión de Alex mostró solo respeto. Entonces has hecho un trabajo excepcional sola. Noah es uno de los niños más atentos y curiosos que he conocido, y veo muchos niños. Gracias, Clara dijo suavemente. Eso significa más de lo que imaginas. Del otro lado de la librería, Noah y Emma habían descubierto un gran atlas ilustrado y estaban agachados sobre él, señalando excitadamente diferentes países. Parecen llevarse bien, Alex observó. Noah no hace amigos fácilmente, Clara admitió. Sus retrasos de habla cuando era más pequeño lo dejaron autoconsciente. Esto es bueno de ver. Alex respiró hondo, como juntando coraje. Clara, voy a preguntar de nuevo, y por favor siéntete libre de decir no. ¿Te gustaría a ti y a Noah unirse a Emma y a mí para almorzar? Hay una excelente pizzería doblando la esquina. Sin presión, solo comida y quizás una conversación que no gire en torno a técnicas de inhalador. Clara miró a sus niños, ya formando una conexión que ninguno de los padres había anticipado. Pensó en las palabras de Evelyn sobre riesgo y vivir, sobre los muros que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón. Sí, dijo finalmente, la palabra simple pareciendo importante. Creo que nos gustaría mucho eso. La sonrisa que se extendió por el rostro de Alex fue como el amanecer, gradual, cálida, iluminadora. Por primera vez en años, Clara se encontró sonriendo de vuelta sin reservas, un paso tentativo en territorio evitado durante mucho tiempo. Mientras reunían a sus hijos y salían hacia la tarde de Seattle, Clara sintió algo cambiar dentro de ella. No un terremoto, pero quizás el primer temblor de cambio en cimientos que pensaba permanentemente establecidos. «Mamá, estás siendo extraña». Noah observó a Clara desde la puerta de su habitación, donde estaba examinando críticamente su reflejo. A los 10 años, había desarrollado una impresionante capacidad para leer sus estados de ánimo. «No estoy siendo extraña», Clara protestó cambiando los pendientes por tercera vez. «Estoy siendo minuciosa. Son solo el doctor Alex y Emma», dijo Noah con la lógica exasperada de un niño. «Ya te han visto con tu ropa de pintar y esa cosa rara en el pelo». Clara suspiró, abandonando los pendientes completamente. Durante 6 meses, sus vidas se habían entrelazado gradualmente con los Morgan. Paseos de fin de semana, eventos escolares, cenas casuales. Alex había mantenido cuidadosamente límites profesionales, derivando a Noah a un colega para sus cuidados médicos, creando espacio para que algo más personal creciera. Esta noche era diferente, sin embargo. Esta noche era el cumpleaños de Clara, y Alex había insistido en hacerlo especial. Una sorpresa que venía planeando durante semanas con la asistencia entusiasta de Noah. ¿Lista?, Noah preguntó impacientemente, ya dirigiéndose hacia la puerta principal. El viaje hasta la casa estilo artesano de Alex se llenó con las conversaciones de Noah sobre el proyecto de ciencias que él y Emma estaban haciendo juntos. Clara apenas escuchaba, intentando calmar el nerviosismo en su estómago. A los 33 años, había construido una carrera exitosa, criado a un hijo notable, creado una vida de la que estaba orgullosa. Sin embargo, la perspectiva de lo que Alex había planeado la hacía sentirse como aquella chica insegura de 17 años nuevamente. Emma atendió la puerta, su cabello rizado recogido en un moño desordenado, excitación evidente en su saludo saltarín. «Pasen. Papá está en la cocina teniendo una pequeña crisis, pero dice que todo está bajo control, lo que definitivamente significa que no lo está». La casa olía a ajo y hierbas, y jazz suave sonaba desde altavoces ocultos. Noah y Emma inmediatamente desaparecieron en el piso de arriba.
su amistad habiendo florecido en algo que calentaba profundamente a Clara. Encontró a Alex en la cocina, harina empolvando su camisa, concentración grabada en su rostro mientras decoraba un postre. ¿Debo volver más tarde?, Clara preguntó, divertida. Alex levantó la mirada, su expresión concentrada derritiéndose en una sonrisa. «¡Feliz cumpleaños!», dijo simplemente, dejando la manga pastelera y cruzando hacia ella. El beso que colocó en su mejilla fue suave, sin prisa, el afecto cuidadoso de un hombre que entendía el valor de la paciencia. «Gracias». Emma mencionó una crisis. «Exageración», Alex insistió, aunque el leve caos de la cocina sugería lo contrario. El soufflé tenía opiniones sobre crecer, pero llegamos a un entendimiento. Clara se rió, la tensión aliviándose de sus hombros. Era por esto que estar con Alex se sentía cada vez más correcto. Su habilidad para hacer momentos comunes ligeros, para abordar las complicaciones de la vida con humor y gracia. «Tengo algo para ti», dijo, limpiando sus manos en una toalla. Antes de la cena, la llevó a la sala de estar donde un gran objeto estaba cubierto por una sábana. Clara levantó una ceja, curiosa. «Noah mencionó que has estado trabajando en esa mesita durante años», explicó Alex de repente, pareciendo nervioso. «Que tu sueño siempre fue tener una mesa de artista adecuada. Así que…» tiró de la sábana para revelar una antigua mesa de dibujo, restaurada a una perfección reluciente. Su superficie era amplia y lisa, con mecanismos de inclinación precisamente calibrados y cajones con compartimentos personalizados para pinturas, pinceles y bolígrafos. «Alex», respiró Clara pasando la mano sobre la madera pulida. «Esto es increíble. Es de los años 1920, dijo. Pertenecía a un arquitecto que diseñó la mitad de los edificios históricos de Seattle. La encontré en una subasta de bienes y pasé los últimos 2 meses restaurándola. Los chicos del taller de carpintería del hospital ayudaron con los aspectos técnicos». «¿Tú hiciste esto?», preguntó Clara abriendo uno de los cajones para encontrarlo forrado con fieltro verde, su color favorito. «La restauré», corrigió. «Solo necesitaba a alguien que viera su potencial nuevamente». La metáfora no se perdió para Clara. Se volvió hacia él, abrumada por la atención de un regalo que reconocía no solo quién era ella ahora, sino quién siempre había querido ser. «Hay más», añadió Alex suavemente, alcanzando uno de los cajones y sacando una pequeña caja. El corazón de Clara falló. «Alex, no es un anillo», aseguró rápidamente, reconociendo su pánico. «Todavía no. Eso es… Bueno, esa es una conversación para otro día cuando estés lista». Alivio mezclado con algo como decepción, mientras Clara abría la caja para encontrar un delicado colgante de plata en forma de zorro. Una réplica exacta del personaje de sus libros. «Lo mandé a hacer a medida», explicó Alex, «a partir de tus dibujos originales. Pensé, bueno, representa tanto de tu viaje. Parecía adecuado». Clara levantó el collar, la emoción cerrando su garganta, mientras recordaba el simple colgante de estrella que una vez representó promesas tan diferentes. Este regalo reconocía su fuerza, su creatividad, su resiliencia, todo lo que ella había construido de las cenizas de aquellas promesas rotas. «¿Podrías?», preguntó, entregándoselo a él. Alex dio un paso detrás de ella, cerrando cuidadosamente el broche. Sus dedos se demoraron brevemente en su nuca, un toque tan suave que hizo que sus ojos ardieran con lágrimas inesperadas. «Gracias», susurró volviéndose para mirarlo. «No solo por esto, por verme, la verdadera yo». La expresión de Alex se suavizó. «Clara Morgan, eres imposible de no notar». El momento flotó entre ellos, frágil y perfecto, hasta que un estruendo del piso de arriba, seguido por 2 voces distintas exclamando «No fui yo», rompió el encanto. Se rieron, la tensión disolviéndose en un calor confortable. Mientras se movían de regreso a la cocina para salvar la cena, Clara se encontró alcanzando la mano de Alex, un pequeño gesto que parecía monumental en su simplicidad. Esa noche, después de una comida salvada de casi desastre, después de que Noah y Emma se hubieran quedado dormidos viendo un documental sobre criaturas de las profundidades del mar, Clara y Alex se sentaron en su porche trasero, compartiendo una manta contra el frío del otoño. «Cuando Diane murió», dijo Alex quedamente,
Pensé que eso era todo para mí, un gran amor, terminado demasiado pronto. Clara se inclinó contra su hombro, el colgante del zorro caliente contra su piel. Yo nunca tuve ni siquiera eso, solo promesas rotas y decepción. ¿Y ahora?, preguntó él, la pregunta suave pero directa. Clara consideró todos los muros que había construido, la distancia cuidadosa que había mantenido, los miedos que aún llevaba. Entonces pensó en la mesa de dibujo arriba, en la risa de su hijo mezclándose con la de Emma, en el hombre a su lado que había devuelto posibilidad a su vida. Ahora, dijo, volviéndose para encontrar su mirada, estoy empezando a pensar que algunas promesas pueden valer la pena arriesgar nuevamente. Su beso cuando llegó fue como volver a casa a un lugar donde nunca había estado antes, desconocido, pero de alguna manera profundamente correcto, como si su corazón hubiera esperado silenciosamente por precisamente este momento todo el tiempo. Si sigues caminando de un lado a otro, vas a gastar un agujero en mi nuevo piso de la cocina, observó Evelyn, brazos cruzados mientras observaba a Clara circular la isla por 12ª vez. Clara hizo una pausa, tocando su anillo de compromiso, una simple esmeralda rodeada por pequeños diamantes que Alex había presentado 6 meses antes, en una noche de martes común, mientras lavaban platos juntos. Su peso aún parecía extraño después de casi un año. ¿Y si se odian?, preguntó, expresando el miedo que venía creciendo desde que habían marcado la fecha de la boda. Noah y Emma se llevan muy bien, pero vivir juntos a tiempo completo es diferente. Esos niños prácticamente viven en los bolsillos unos de otros, señaló Evelyn. A los 57 años había abrazado su papel de matriarca de la familia, cabello plateado ahora estilizado en un elegante bob que combinaba con la exitosa dueña de galería que se había convertido. Y son lo suficientemente mayores para entender el período de adaptación. El sonido de puertas de coches cerrándose anunció la llegada de Alex con ambos niños a remolque. Habían pasado el día mirando casas, el paso final en la fusión de sus familias después de la boda el próximo mes. «La encontramos». Emma irrumpió por la puerta, su entusiasmo de 13 años llenando la habitación. «Mamá, es perfecta. Tiene un espacio de estudio para ti y un taller para papá y esta increíble casa del árbol». Noah siguió más tranquilamente, tratando de mantener la dignidad de 14 años a pesar de la excitación evidente en sus ojos. «El patio da a un área verde», añadió, «y hay un espacio en el ático que podría ser convertido en un observatorio». Alex entró último, encontrando la mirada de Clara con una sonrisa que aún hacía saltar su corazón. 5 años en su relación, la conexión entre ellos solo se había profundizado. Una asociación construida sobre respeto mutuo, valores compartidos y el tipo de amor que creció de la amistad en lugar de la pasión. «Deberías haberla visto», dijo, cruzando para besarla ligeramente. «Necesita trabajo, pero tiene buena estructura». «Como las mejores cosas de la vida», comentó Evelyn con un guiño. «Ahora, ¿quién quiere cenar? He estado esclavizada sobre esta lasaña toda la tarde». «La pediste de Antonios», acusó Noah con una sonrisa. «Vi al repartidor saliendo». «Detalles», Evelyn desestimó con desdén. «La selección de vinos fue toda mía». Mientras se reunían alrededor de la mesa de Evelyn, la misma donde Clara había llegado por primera vez sin nada más que una maleta y sueños rotos, se maravilló de cómo la vida había vuelto para ofrecer segundas oportunidades que nunca había imaginado posibles. «No puedo creer que realmente estemos haciendo esto», dijo más tarde, después de que los niños habían desaparecido para ver una película en la sala de estar de Evelyn, «convirtiéndonos en una familia de verdad. Hemos sido una familia durante años», Alex le recordó, llenando su copa de vino. «El papeleo solo está alcanzando la realidad». «Hablando de papeleo», interrumpió Evelyn, «hay algo que he estado queriendo discutir con ustedes dos». Desapareció en su oficina, regresando con una carpeta que colocó en la mesa entre ellos. «Mi abogado preparó estos la semana pasada. Hice algunos ajustes en mi testamento y planificación patrimonial». «Evelyn», Clara protestó. «Esto no es necesario». «Shh», Evelyn interrumpió firmemente. «No estoy planeando ir a ningún lado tan pronto, pero a mi edad es sensato tener los asuntos en orden». Abrió la carpeta, revelando documentos con varias secciones destacadas. «Clara,
Has estado listada como mi principal beneficiaria durante años. Ahora estoy añadiendo a Noah, Emma y Alex. Alex pareció sorprendido. Evelyn, eso es increíblemente generoso, pero nada, lo cortó. Te estás casando con mi sobrina. Estos niños son tanto mi familia como si compartieran mi sangre. Su expresión se suavizó. La familia no es sobre el ADN, es sobre quién permanece a tu lado cuando el mundo se derrumba. La simple verdad de su declaración flotó en el aire, trayendo lágrimas inesperadas a los ojos de Clara. Pensó en sus padres, extraños ahora después de 16 años de silencio, y cómo habían definido familia tan diferentemente. Hay una cosa más, continuó Evelyn, sacando otro documento. Los papeles de adopción de Noah. La cabeza de Clara se levantó. ¿Qué? Alex mencionó que le gustaría adoptar legalmente a Noah después de la boda, explicó Evelyn. Me tomé la libertad de hacer que mi abogado iniciara el papeleo. Clara se volvió hacia Alex, que de repente parecía incierto. Debería haberlo discutido contigo primero, admitió, pero quería estar preparado. En caso de que fuera algo que Noah pudiera querer. ¿Quieres adoptar a Noah?, preguntó Clara, su voz poco más que un susurro. Lo he amado como mío desde el día en que me explicó el sistema solar en mi sala de exámenes, dijo Alex simplemente, pero solo si él quiere, y solo con tu bendición. Antes de que Clara pudiera responder, Noah apareció en la puerta, su cuerpo alto llenando el espacio de una manera que aún la sorprendía. Había heredado su ojo artístico y algo de su determinación silenciosa, pero la confianza con la que se portaba era enteramente suya. Oí mi nombre, dijo, ojos moviéndose entre los adultos con sospecha. Clara dudó, luego le hizo un gesto para que se acercara. Alex tiene algo que le gustaría preguntarte. Alex se aclaró la garganta, de repente nervioso de una manera que Clara raramente veía. Noah, después de que tu madre y yo nos casemos, si quieres, completamente tu elección, podría adoptarte legalmente. Seguirías siendo Noah Morgan, pero yo sería legalmente reconocido como tu padre. La expresión de Noah permaneció cuidadosamente neutra, una habilidad que había perfeccionado en los últimos años. ¿Eso cambia algo? Hablando prácticamente. Legalmente, significa que podría tomar decisiones médicas por ti si tu madre no estuviera disponible, explicó Alex. Significa que tendrías derecho a ciertos beneficios como derechos de herencia, pero en el día a día, no cambiaría nuestra relación. Noah asintió pensativamente. ¿Y Emma? ¿Qué pasa con ella? ¿Sería mi hermana, legalmente? Sí, confirmó Alex. Serían legalmente reconocidos como hermanos. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Noah. Ella va a ser insoportable sobre esto. Ya está actuando como si estuviera a cargo porque es 3 meses mayor. Clara se rió, alivio lavando a través de ella. ¿Eso es un sí? Noah se encogió de hombros con una casualidad elaborada que no escondía completamente la emoción en sus ojos. Sí, supongo que sí. Quiero decir, él ya actúa como un padre de todas formas, haciendo bromas malas y avergonzándome delante de mis amigos. Alex se levantó, atrayendo a Noah a un abrazo que el adolescente devolvió con una ferocidad sorprendente. Sobre el hombro de Noah encontró los ojos de Clara, los suyos brillando con lágrimas no derramadas. En ese momento, Clara vio con perfecta claridad lo que estaban construyendo juntos, no un sustituto para lo que se había perdido, sino algo enteramente nuevo y precioso. Una familia forjada a través de la elección en lugar de la obligación, unida por amor en lugar de expectativa. Más tarde esa noche, mientras conducían de regreso a la casa de Alex, pronto a ser vendida conforme avanzaban hacia su futuro compartido, Clara se encontró pensando en sus padres por primera vez en años, sin el dolor acompañante del rechazo. ¿Estás bien?, preguntó Alex, notando su silencio. Es mucho cambio de una vez. Estoy más que bien, le aseguró extendiendo la mano para tomar la suya. Estoy exactamente donde debería estar. Mamá, ven rápido. La voz de Emma resonó por la casa, lo suficientemente urgente para enviar a Clara corriendo desde su estudio, corazón acelerado. Encontró a Emma en la sala de estar, laptop abierta en la mesa de centro, prácticamente vibrando de emoción. Llegó la carta de aceptación de Noah. La respiración de Clara se detuvo. Pero no debe llegar de la escuela por 1 hora más.
Ya lo sé, pero estaba verificando su correo electrónico para ese trabajo de biología que estamos haciendo. Y ahí estaba. La lealtad de Emma a su hermano adoptivo solo se había fortalecido en los 3 años desde la boda de sus padres. A los 16 años, eran inseparables a pesar, o quizás debido a, sus diferentes intereses. Deberíamos esperar por él, dijo Clara firmemente, aunque la curiosidad la devoraba. Noah se había postulado a programas de premedicina en 5 universidades, pero Johns Hopkins era su sueño, la culminación de años de determinación para convertirse en un neumólogo pediátrico como Alex. ¿Esperar por quién? Noah apareció en la puerta, mochila colgada sobre un hombro. Confusión evidente mientras absorbía sus expresiones. ¿Qué está pasando? Johns Hopkins envió un correo, soltó Emma, incapaz de contenerse. Las cartas de aceptación salieron. Noah se quedó perfectamente inmóvil, el color desvaneciéndose de su rostro. Ellos dijeron, «No abrimos», lo aseguró Clara rápidamente. «Estábamos esperando por ti». La puerta principal se abrió nuevamente cuando Alex llegó a casa de su turno en el hospital, aún con uniforme médico. «¿Por qué todos están parados pareciendo dramáticos?», preguntó, leyendo la sala con el ojo entrenado de un padre de adolescentes. «La carta de Hopkins de Noah llegó», explicó Clara, observando a su hijo cuidadosamente. Los años lo habían transformado de un bebé prematuro, luchando para respirar en un joven alto y capaz con sueños tan grandes como el cielo, que frecuentemente observaban a través del telescopio en su observatorio en el patio. La expresión de Alex se suavizó con comprensión. «¿Quieres que te demos privacidad?». Noah negó con la cabeza. «No, todos ustedes deberían estar aquí, independientemente de lo que diga». Se movió hacia la laptop con pasos medidos, cada clic del teclado deliberado mientras entraba en su correo electrónico. Clara alcanzó la mano de Alex, apretándola mientras observaban a su hijo abrir el mensaje que representaba mucho más que solo admisión en la universidad. El silencio se extendió por un latido del corazón. 2, 3. Entonces, los hombros de Noah se enderezaron, su postura cambiando sutilmente antes de volverse para encararlos. «Fui aceptado», dijo, voz apretada con emoción. «Beca completa». La sala explotó en vítores, Emma lanzándose sobre su hermano en un abrazo volador que casi los derribó. Alex golpeando el hombro de Noah con orgullo indisimulado. Clara tratando desesperadamente de no disolverse en lágrimas. «Mencionaron específicamente mi proyecto de investigación», continuó Noah examinando la carta. «Dijeron que mi trabajo en la mejora de inhaladores pediátricos para asma mostró innovación notable y aplicación en el mundo real». «Por supuesto», dijo Alex orgullosamente. «Has estado trabajando en ese diseño desde los 12 años». Era verdad. La experiencia personal de Noah con asma había alimentado una determinación de mejorar tratamientos para otros niños, donde Clara había canalizado su dolor en historias e ilustraciones que ayudaban a niños a navegar emociones difíciles. Noah había transformado sus desafíos físicos en una pasión por la medicina. Más tarde esa noche, después de una cena de celebración donde Evelyn había brindado por su sobrino nieto, con lágrimas sin vergüenza, Clara encontró a Noah sentado solo en la terraza trasera, mirando a las estrellas a través del telescopio que Alex le había dado en su 16º cumpleaños. «¿Espacio para tu vieja madre?», preguntó sentándose a su lado con 2 tazas de chocolate caliente. Noah sonrió aceptando la oferta. A los 17 años, tenía la sensibilidad artística de Clara templada por la precisión de un científico, una combinación que lo hacía singularmente adecuado para llenar el vacío entre niños asustados y tratamientos médicos complejos. «Solo estaba pensando sobre las probabilidades», dijo voz pensativa. «La improbabilidad estadística de todo esto». Gesticuló vagamente hacia su casa, la vida que habían construido. Yo naciendo demasiado pronto, tú criándome sola, conociendo a Alex y Emma, todo esto llevando a Johns Hopkins. Clara tomó su chocolate, considerando sus palabras. Tu padre diría que es más que estadísticas, orquestación divina tal vez. ¿Alex? No, Clara aclaró suavemente. Tu padre biológico. La expresión de Noah cambió, sorprendido por la rara mención al hombre que nunca supo de su existencia.
Nunca hablas de él. No había mucho que decir, admitió Clara. Él hizo su elección antes de saber sobre ti. Pérdida totalmente suya. Noah asintió procesando esto. Te preguntas dónde acabó. Si estaría orgulloso. La pregunta tomó a Clara por sorpresa. Había pasado tantos años cuidadosamente, no pensando sobre Jason Miller, que la idea de él aprendiendo sobre los logros de su hijo nunca había pasado por su mente. Creo, dijo lentamente eligiendo sus palabras con cuidado, que cualquiera estaría orgulloso del hombre en que te has convertido, pero las personas que realmente importan ya lo están. Como si convocado por sus palabras, Alex apareció en la puerta corredera. Carrera de emergencia para helado, anunció. Emma decretó que la celebración adecuada requiere Rocky Road. ¿Alguien quiere acompañar? Yo iré, dijo Noah, levantándose con la gracia fluida de la juventud. Hizo una pausa, mirando hacia Clara con una expresión de repente mucho más vieja que sus años. Gracias, mamá, por todo. Clara los observó partir, su hijo y el hombre que había entrado en su vida precisamente en el momento correcto, ofreciendo no reemplazo, sino complemento, expandiendo su pequeño círculo familiar para incluir nuevas posibilidades. Dentro, encontró a Emma esparcida por el suelo de la sala, rodeada por folletos universitarios, su propio futuro extendiéndose ante ella con igual promesa. El tío Noah va a ser insoportable ahora que es oficialmente un futuro médico, comentó, usando el apodo que le había dado años atrás, antes de que el matrimonio de sus padres los hubiera convertido en hermanos legales. Tú lo mantendrás humilde, Clara aseguró, uniéndose a ella en el suelo para examinar los folletos del programa de arquitectura que Emma había estado coleccionando. ¿Ya decidiste dónde vas a postularte? Costa Oeste, definitivamente, lo suficientemente cerca para visitar, pero lo suficientemente lejos para independencia. La manera fácil como Emma incluía a su familia en sus planes futuros calentó el corazón de Clara. Estos niños que una vez fueron extraños ahora se movían por la vida como una unidad, su vínculo trascendiendo la biología. Más tarde esa noche, después de la celebración del helado y cuando los adolescentes finalmente se retiraron a sus habitaciones, Clara se deslizó hacia el estudio que había sido construido como su regalo de boda. La mesa de dibujo que Alex había restaurado estaba en un lugar destacado, rodeada por estanterías de sus obras publicadas. 26 libros ahora, traducidos a 12 idiomas. Su personaje zorro reconocido por niños alrededor del mundo. Abrió su cuaderno de dibujos en una nueva página, comenzando el boceto de lo que se convertiría en su trabajo más personal hasta ahora, una historia sobre un zorro adolescente que descubre su verdadera vocación en curar a otras criaturas del bosque, inspirada en el viaje de Noah de bebé frágil a futuro médico. Mientras su lápiz se movía por el papel, Clara reflexionó sobre el camino que la había traído hasta aquí. La adolescente embarazada, llorando en un autobús hacia Seattle, parecía alguien de otra vida, una chica que recordaba con compasión, pero cuyo dolor ya no la definía. Desde la ventana de su estudio, podía ver las luces de la ciudad donde había llegado con nada más que sueños rotos y encontrado, en cambio, el material para construir nuevos, más duraderos, sueños no de escape, sino de creación, no de ser salvada, sino de salvarse a sí misma y eventualmente de amar nuevamente sin miedo. El zorro en su página tomó forma, parado alto bajo un cielo estrellado, bolsa médica en mano, listo para curar, para ayudar, para dejar su marca en el mundo. Febrero en Seattle trajo lluvia implacable que golpeaba contra las ventanas del estudio de Clara. Estaba dando los toques finales a su libro más reciente, la historia del viaje de Noah para convertirse en un sanador, traducida en pinceladas cuidadosas y colores vibrantes, cuando su teléfono sonó con un número desconocido. ¿Clara Morgan? Una voz femenina vacilante preguntó cuando ella contestó. Sí, soy yo. Clara encajó el teléfono contra su hombro, aún enfocándose en los delicados bigotes de su personaje zorro. No me conoces, pero mi nombre es Stephanie Wilson. Soy enfermera en el Memorial Riverside, en Oregón. El pincel de Clara se detuvo, flotando sobre el papel. Oregón, un estado en que no había pisado por 20 años. Ya estoy llamando sobre Richard y Margaret Sullivan, continuó la mujer. Te han listado como pariente más cercano.
El pincel se deslizó de los dedos de Clara, dejando una mancha no intencional por la página. «Debe haber algún error», logró decir, su voz de repente apretada. «No hablo con esas personas hace 2 décadas. Entiendo que esto pueda ser difícil», dijo Stephanie, su tono suavizándose. «Pero el señor Sullivan sufrió un derrame cerebral severo hace 3 días. Su esposa fue diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa 4. La condición de ella está deteriorándose rápidamente». Clara se levantó, moviéndose hacia la ventana donde la lluvia borraba la vista de su patio, la casa del árbol que Alex había construido para los niños, el jardín que ella y Emma habían plantado juntas, el observatorio donde Noah pasaba noches claras mapeando constelaciones. Una vida construida sin la presencia o aprobación de Richard y Margaret Sullivan. «Siento escuchar eso», dijo finalmente, sorprendiéndose con la sinceridad detrás de las palabras. «Pero no veo qué tiene que ver conmigo. La señora Sullivan ha estado pidiendo por ti», explicó Stephanie suavemente. «Ella está... no tiene mucho tiempo restante. Días, posiblemente». Clara cerró los ojos, recuerdos lavando sobre ella, las lágrimas silenciosas de su madre en la mesa de comedor, su falla en enfrentar a Richard, el sonido de la puerta principal cerrándose detrás de Clara por última vez. «Tengo una familia», dijo firmemente. «Un marido, hijos. No puedo simplemente dejarlo todo porque 2 extraños decidieron, 20 años demasiado tarde, que quieren limpiar sus conciencias». «Entiendo», respondió Stephanie, sin juzgar. «Te daré mi número directo en caso de que cambies de opinión. Están en la habitación 418. Después de colgar, Clara permaneció en la ventana, observando gotas de lluvia trazar patrones por el vidrio, como lágrimas que se negaba a derramar por personas que habían elegido las apariencias por encima de su propia hija y nieto. Todavía estaba allí cuando Alex la encontró 1 hora después. «¿El tiempo en el estudio no va bien?», preguntó, deslizando sus brazos alrededor de la cintura de ella por detrás. Clara se inclinó en su abrazo, sacando fuerza de su presencia constante. «Mis padres están muriendo», dijo secamente, las palabras extrañas en su boca. «En Oregón». Los brazos de Alex se apretaron ligeramente, pero permaneció en silencio, dándole espacio para procesar. Una enfermera llamó. «Aparentemente, todavía estoy listada como pariente más cercano, aunque Dios sabe por qué». «¿Qué quieres hacer?», preguntó finalmente, la pregunta simple pero profunda. Clara se giró en sus brazos, encontrando su mirada directamente. «Nada. Ellos hicieron su elección hace 20 años. No tienen el derecho de convocarme como algún sirviente que viene corriendo a su llamado». Alex asintió, aceptando su decisión sin cuestionar. «Está bien, si es eso lo que necesitas». Pero más tarde esa noche, mientras preparaban la cena con la sincronía fácil de años juntos, Clara se encontró pensando en Margaret Sullivan, no como la madre que le había fallado, sino como una mujer muriendo pidiendo a su hija una última vez. «Mamá, ¿estás quemando el ajo?», señaló Noah, alcanzando alrededor de ella para ajustar la temperatura de la estufa. A los 17 años, había crecido para ser un joven atento con instintos de sanador, rápido para notar cuando algo estaba mal, aún más rápido para intentar arreglarlo. «Lo siento», murmuró Clara, alejándose de la estufa. «Estoy un poco distraída esta noche». Emma miró hacia arriba mientras arreglaba la mesa, su mirada perspicaz captando la expresión de Clara. «¿Es sobre la llamada telefónica de esta tarde? ¿Esa que te hizo parecer que habías visto un fantasma?» Clara no debería haberse sorprendido. Estos niños no se perdían nada. «Mis padres están enfermos», admitió, decidiendo que la honestidad era el único enfoque justo. «En Oregón. Pidieron verme». La cocina quedó en silencio. El único sonido el suave siseo de ajo y aceite. Ambos adolescentes conocían los rasgos generales de la historia de Clara. El embarazo, el rechazo, las luchas de sus primeros años con Noah. Pero los abuelos Sullivan siempre fueron conceptos abstractos, no personas reales con números de habitaciones de hospital y diagnósticos terminales. «¿Vas a ir?», preguntó Noah finalmente, su voz cuidadosamente neutral. Clara miró a su hijo, casi un hombre ahora, con su cabello oscuro y ojos pensativos, pero una confianza que ella nunca poseyó a su edad.
No lo había planeado. Pero Alex incentivó suavemente, conociéndola lo suficientemente bien para oír la duda no dicha. Pero sigo pensando en el arrepentimiento, admitió Clara. No el mío, el de ellos. Morir sabiendo que echaste a tu hijo y nunca lo arreglaste. Sacudió la cabeza. No se lo deseo a nadie, ni siquiera a ellos. Noah intercambió una mirada con Emma, alguna comunicación silenciosa pasando entre ellos. Creo que deberías ir, dijo finalmente. No por ellos, por ti. ¿Por mí?, repitió Clara sorprendida. Para que no tengas que preguntarte, explicó, para que puedas cerrar esa puerta adecuadamente. Emma asintió en acuerdo. E iremos contigo, todos nosotros. Absolutamente no, protestó Clara. Esto no es una carga que ustedes deban llevar. La familia no es una carga, le recordó Alex suavemente, haciendo eco de las palabras de Evelyn de años atrás. Es un sistema de apoyo. Si decides ir, iremos juntos. A la mañana siguiente estaban en la interestatal hacia el sur, la lluvia dando paso a manchas de sol inesperado de febrero mientras cruzaban la frontera de Oregón. Clara se sentó en el asiento del pasajero, emociones agitándose mientras puntos de referencia familiares aparecían. Las montañas que había dibujado cuando adolescente, los ríos que habían figurado en sus primeros sueños de escape. ¿Estás bien?, preguntó Alex quedamente, extendiendo la mano para tomar la suya. No sé lo que estoy sintiendo, admitió Clara. Rabia, ciertamente, pero también algo más, algo como lástima. Llegaron a Lakeside poco después del mediodía, el pequeño pueblo pareciendo tanto exactamente como Clara recordaba, cuanto completamente extraño. Mientras conducían por la calle principal, pasando por la iglesia donde Richard Sullivan una vez predicó todos los domingos, Clara sintió una extraña desconexión, como ver una película de la vida de otra persona. El Hospital Memorial Riverside se alzaba en el borde de la ciudad, una estructura moderna que no existía cuando Clara se fue. En el estacionamiento, se volvió hacia Noah y Emma, que habían estado inusualmente callados durante el viaje de 3 horas. «Ustedes dos deben esperar aquí», dijo firmemente. «Esto no va a ser una reunión familiar feliz». «Mamá», Noah comenzó a protestar, pero Alex puso una mano en su hombro. «Dale espacio a tu madre para este primer encuentro», aconsejó. «Clara, estaremos justo aquí si nos necesitas». Los pasillos del hospital parecían interminables, cada paso llevando a Clara más cerca de un enfrentamiento que tanto temía como había ensayado innumerables veces a lo largo de los años. Fuera de la habitación 418, hizo una pausa, reuniendo la fuerza construida a lo largo de 2 décadas, creando una vida en sus propios términos. Abrió la puerta para encontrar una escena tanto esperada como impactante. Richard Sullivan estaba inmóvil en la cama del hospital, su cuerpo otrora poderoso ahora disminuido, tubos y monitores rodeándolo como una fortaleza tecnológica. A su lado, en una segunda cama, Margaret Sullivan estaba sentada apoyada en almohadas, su cabello completamente blanco, su rostro demacrado y amarillento por la afectación del hígado. Fue Margaret quien la vio primero, ojos reumáticos ensanchándose en incredulidad. «¿Clara?». El nombre emergió como un susurro, quebrado y desesperado. «¿Eres realmente tú?». Clara se movió dentro de la habitación, manteniendo su expresión cuidadosamente neutra. «Hola, madre». La mano marchita de Margaret se extendió temblorosamente. «Viniste». «Oh, Richard». Ella vino. Los ojos de Richard se abrieron con las palabras de su esposa, luchando por enfocarse. Cuando finalmente se fijaron en Clara, algo como reconocimiento surgió en sus profundidades. «La pródiga regresa», logró decir, su voz arrastrada por el derrame pero aún llevando ecos del pastor autoritario que una vez comandó respeto con una sola mirada. «No soy una pródiga, padre», respondió Clara uniformemente. «No desperdicié nada. Construí una vida, una buena, sin tu ayuda o aprobación». Margaret comenzó a llorar, hombros delgados temblando con el esfuerzo. «Te buscamos», dijo entre sollozos. «Durante años. Las cartas regresaron, las llamadas no fueron atendidas». «Ustedes me echaron», afirmó Clara, no acusatoria sino objetiva. «Eligieron su reputación sobre su hija y nieto. Realmente esperaban que dejara una dirección de reenvío. Estábamos equivocados», susurró Margaret, la admisión pareciendo causarle dolor físico.
tan terriblemente equivocados. Cuando nos dimos cuenta, era demasiado tarde. Clara estudió a su madre, realmente la miró, por primera vez. La mujer orgullosa y propia que siempre había deferido a su marido había desaparecido, reemplazada por alguien frágil y asustado, buscando absolución en sus días finales. ¿Por qué ahora?, preguntó Clara, la cuestión que había ardido en su mente desde la llamada de la enfermera. ¿Por qué, después de 20 años, decidieron contactarme? Richard hizo un sonido que podría haber sido una risa, aunque emergió más como una tos dolorosa. «Te vimos», dijo lentamente, cada palabra un esfuerzo. «En el periódico, tus libros, tu cara, exitosa, sin nosotros. Estábamos tan orgullosos», añadió Margaret suavemente, «y tan avergonzados». La admisión flotó en el aire entre ellos, orgullo y vergüenza, los pilares gemelos que habían moldeado las relaciones de la familia Sullivan por generaciones. «¿Y qué hay de Noah?», preguntó Clara, incapaz de mantener el tono de su voz. ¿Estaban orgullosos del nieto que nunca se preocuparon por conocer? ¿El niño que su caridad cristiana no pudo abarcar? El rostro de Margaret se desmoronó. «Tenemos un nieto», susurró más para sí misma que para Clara. «Todos estos años, ¿él sabe sobre nosotros?». «Él sabe todo», confirmó Clara, «que ustedes eligieron su iglesia sobre su sangre, que dejaron a una chica de 17 años enfrentar el embarazo y la maternidad sola». «Él es», comenzó Richard, luego pareció perder su hilo de pensamiento, un efecto secundario del derrame que casi le quitó la vida. «Es brillante», dijo Clara, sorprendida por su disposición a compartir incluso esto. 17 años ahora, aceptado en premedicina en Johns Hopkins, quiere ser un médico que se especializa en enfermedades respiratorias infantiles. Orgullo brilló en el rostro de Margaret, seguido rápidamente por profundo pesar. «Perdimos todo», susurró, «sus primeros pasos, su educación, todo». «Sí», Clara concordó simplemente. «Ustedes perdieron». El silencio llenó la habitación, roto solo por el pitido constante del monitor cardíaco de Richard y la respiración irregular de Margaret. Clara podría haberse ido entonces. Podría haberse marchado habiendo hecho su punto, habiendo mostrado a ellos exactamente lo que habían sacrificado en el altar de las apariencias. En cambio, se encontró alcanzando su bolso y sacando su teléfono. «Este es Noah», dijo, girando la pantalla para mostrarles una foto reciente de su hijo en su blazer del equipo de debate, su sonrisa confiada, su postura erguida. «Y esta es Emma, su hermana, y mi marido, Alex. Es un neumólogo pediátrico. Salvó la vida de Noah cuando su asma estaba en lo peor». Margaret alcanzó el teléfono con dedos temblorosos, lágrimas corriendo sin control por sus mejillas hundidas, mientras consumía las imágenes de la familia que nunca conoció. «Tiene tus ojos», susurró trazando el rostro de Noah en la pantalla. «Tu determinación. Tiene todo de mí», corrigió Clara suavemente. «Porque me quedé. Porque lo elegí cuando ustedes no nos eligieron». El peso de 2 décadas de silencio, de ira cuidadosamente contenida, de dolor transformado en fuerza, parecía asentarse entre ellos, no borrado por este único encuentro, pero finalmente reconocido. «Clara», habló Richard repentinamente, su voz más fuerte que antes. «No merecemos perdón». Por primera vez desde que entró en la habitación, Clara sintió algo dentro de ella cambiar, no hacia la reconciliación. «Exactamente, pero quizás hacia la liberación». «No», concordó, «no lo merecen, pero Noah merece conocer su herencia, incluso las partes dolorosas. Está en el vestíbulo con su hermana y padre. Si les gustaría conocerlo, si él está dispuesto, no me interpondré en el camino». Cuando se volvió para salir, para encontrar a su hijo y preguntarle si quería conocer a los abuelos que lo habían rechazado antes del nacimiento, Margaret la llamó. «Clara, espera. ¿Eres feliz?». Clara pausó en la puerta, considerando la pregunta, su simplicidad escondiendo su profundidad. «Sí», dijo finalmente, la verdad resonando a través de todo su ser. «No por ustedes, o a pesar de ustedes, sino porque construí algo hermoso de las ruinas en que me dejaron». Cuando la puerta se cerró tras ella, Clara sintió 20 años de ira comenzar a aflojar su control sobre su corazón. No perdón, quizás,
pero el primer paso vacilante hacia una paz que no sabía que le faltaba. La luz matinal se filtraba a través de ventanas de vidrieras, arrojando patrones coloreados como joyas por la pequeña capilla donde la familia Sullivan se había reunido. No la gran iglesia de la infancia de Clara donde Richard una vez predicó, sino una simple capilla de hospital donde privacidad y reflexión silenciosa podían encontrarse. 3 días habían pasado desde el primer enfrentamiento de Clara con sus padres, 3 días de visitas cautelosas de Noah, tras reticencia inicial, sentándose junto a la cama de su abuelo, explicando su investigación sobre tratamientos pediátricos para asma, con detalles apasionados. De Emma mostrando a Margaret sus bocetos arquitectónicos, la compasión natural de la niña traspasando décadas de alejamiento, de Alex manteniéndose de centinela, su fuerza silenciosa, un recordatorio constante de que Clara nunca tenía que enfrentar su pasado sola. Ahora, mientras esperaban al capellán del hospital llegar para lo que probablemente sería el servicio final de Margaret, Clara se encontró sentada al lado de la silla de ruedas de su madre, una tregua incómoda establecida entre ellas. «Gracias», dijo Margaret suavemente, su voz más débil cada día, conforme el cáncer reclamaba su fuerza restante, «por dejarlos conocernos, aunque sea un poco». Clara asintió, incapaz de articular las emociones complejas de los últimos días. No había perdonado, no completamente. Algunas heridas eran demasiado profundas para la absolución simple, pero había permitido que Noah y Emma formaran sus propias opiniones para ver a las personas frágiles y arrepentidas en lugar de las figuras monstruosas de sus historias. «Noah me recuerda a tu padre», continuó Margaret, observando mientras el adolescente ayudaba a Richard a ajustar su cánula de oxígeno con eficiencia gentil. No como se volvió, sino como era una vez, antes de que la ambición y el orgullo lo endurecieran. «Noah no es nada como él», respondió Clara automáticamente, luego se contuvo. «Él tiene compasión que Richard nunca me mostró. Tu padre no siempre fue como lo conociste», suspiró Margaret, el sonido golpeando en su pecho. «La iglesia lo cambió, o quizás solo le dio permiso para convertirse en lo que ya era». Alcanzó la mano de Clara con dedos delgados como papel. «Debería haberte protegido». Antes de que Clara pudiera responder, el capellán llegó, una mujer joven con ojos amables que había pasado horas con Margaret durante la semana pasada. Conforme el servicio simple comenzaba, Clara se encontró observando a su familia a través de nuevos ojos. Richard, una vez tan imponente, ahora derrumbado en una silla de ruedas, lágrimas descendiendo silenciosamente por su rostro mientras agarraba la mano de Noah. Su hijo, parado alto junto a su abuelo biológico, ofreciendo consuelo a un hombre que una vez rechazó su propia existencia. Emma, sentada al otro lado de Margaret, su espíritu creativo, de alguna manera, encontrando belleza incluso en esta reunión sombría. Y Alex, su mirada constante encontrando la de Clara a través de la capilla, una vida de comprensión en esa única mirada. Cuando el capellán les invitó a compartir pensamientos o recuerdos, un silencio incómodo cayó. ¿Qué recuerdos podrían ser compartidos entre personas separadas por décadas de alejamiento? Para sorpresa de Clara, Noah dio un paso adelante, su voz firme en la capilla silenciosa. «Nunca conocí a mis abuelos creciendo», comenzó, mirando directamente a Richard y Margaret, «pero mi madre se aseguró de que yo supiera sobre valentía, sobre mantenerse firme cuando el mundo te da la espalda, sobre crear familia donde la encuentras». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Desearía que hubiéramos tenido más tiempo, pero estoy agradecido por estos días, por la oportunidad de ver dónde parte de mi historia comenzó». Margaret lloró abiertamente, su cuerpo frágil temblando con emoción. Richard, habla aún dificultada por el derrame, extendió una mano temblorosa que Noah tomó sin vacilación. Después del servicio, mientras el personal del hospital llevaba a Richard y Margaret de regreso a la habitación, Clara se quedó atrás, necesitando un momento a solas para procesar las emociones turbulentas del día. Alex lo notó, como siempre hacía, y guió a los adolescentes adelante, dándole espacio. En la capilla silenciosa, Clara cerró los ojos, pensando en la asustada chica de 17 años que había abordado un autobús hacia Seattle sin nada más que sueños rotos
y una vida creciendo dentro de ella, del apoyo inquebrantable de Evelyn, de los años de lucha y triunfo que siguieron, de la primera sonrisa de Noah, primer paso, primer ataque de asma que los había llevado a Alex, de construir una familia a través de la elección en lugar de la obligación. Cuando abrió los ojos, Richard Sullivan estaba en la puerta, habiendo de alguna manera escapado de sus acompañantes. Su cuerpo, afectado por el derrame cerebral, se apoyaba pesadamente en un andador, pero la determinación ardía en su mirada. «Papá», dijo Clara automáticamente, la palabra sintiéndose extraña en su lengua después de tantos años. Richard se arrastró hacia adelante con dolorosa lentitud hasta quedar frente a ella. «No mucho tiempo», logró decir, las palabras aún arrastradas pero comprensibles. «Necesito decir», Clara esperó, ni ayudando ni impidiendo, permitiéndole este esfuerzo que claramente le costaba caro. «Estaba equivocado», dijo finalmente, cada palabra deliberada. «Tan equivocado. Elegí apariencias sobre amor». Alcanzó el bolsillo de su bata con dedos torpes, eventualmente extrayendo una pequeña fotografía gastada. «Guardé esto». Clara la tomó, su respiración atrapándose con la imagen. Ella misma a los 16 años, riendo junto al lago, pincel en mano, futuro brillante y sin marcas ante ella. Había olvidado que tal inocencia ya había existido. «Todos los días», continuó Richard, golpeando la foto con un dedo tembloroso. «Me recordaba de mi fracaso». Clara estudió a su padre, el hombre otrora poderoso, ahora reducido a un discurso vacilante y miembros inestables, sin embargo, de alguna manera más humano de lo que jamás había sido en su púlpito o a la cabecera de la mesa familiar. «Construí una buena vida», dijo finalmente, «ni acusación ni consuelo. No la que planeé a los 17, pero una mejor quizás». Richard asintió, lágrimas brotando. «Vi tus libros en la tienda. Compré todos». La imagen de su severo padre comprando libros infantiles sobre zorros valientes y sus aventuras golpeó a Clara como dolorosamente absurda. «¿Los leíste para alguien?», preguntó. Richard sacudió la cabeza. «Solo para recordar». Una enfermera apareció en la puerta, preocupada por su paciente fugitivo. Mientras ella se movía para ayudar a Richard de regreso a su habitación, él se volvió una vez más hacia Clara. Demasiado tarde para el perdón, reconoció, ojos más claros de lo que habían estado durante toda su visita. Pero orgulloso, tan orgulloso. 2 días después, Margaret Sullivan falleció pacíficamente en su sueño. Richard, siguiéndola menos de 24 horas después, sus vidas terminando como habían vivido, unidos para bien o para mal. De pie en el pequeño cementerio del pueblo bajo un raro sol de febrero, Clara observó mientras los ataúdes gemelos eran bajados a tierra, Noah y Emma flanqueándola como centinelas, la mano de Alex firme en la base de su espalda. «¿Estás bien?», preguntó él quedamente mientras los dolientes comenzaban a dispersarse, la mayoría de ellos extraños para Clara ahora, exmiembros de la iglesia, parientes lejanos, rostros que no tenían significado más allá de su conexión con el pasado que ella había dejado atrás. «No lo sé», admitió. «Pensé que sentiría algo más definido. Cierre, tal vez. Venganza. Pero todo está simplemente complicado», proporcionó Noah, su mirada perspicaz encontrando la de ella. «Como la mayoría de las cosas importantes». Clara asintió, agradecida por la comprensión innata de su hijo. En el borde exterior del cementerio, divisó una figura familiar, Evelyn, que había conducido hasta allí para el funeral, conversando animadamente con los pocos parientes que la recordaban de antes de su propio distanciamiento. «Nunca te conocieron realmente», observó Emma, entrelazando su brazo con el de Clara. «La verdadera tú, aquella que crea mundos con un pincel y transformó un corazón roto en historias que ayudan a niños en todas partes. Y nunca me conocerán ahora», reconoció Clara, la realización trayendo no satisfacción, sino un duelo quieto y complicado por lo que podría haber sido. Mientras caminaban de regreso al coche, Noah cayó en paso al lado de ella, su altura ahora igualando la de Alex, su expresión pensativa recordando al hombre que lo había criado. «He estado pensando», dijo cuidadosamente, «sobre el perdón». Clara lo miró esperando. «No para ellos», aclaró,
sino para nosotros, para que no llevemos sus errores hacia adelante. Clara consideró sus palabras, pensando en la ira que había nutrido durante 20 años, ira justa, ira justificada, pero ira que había, sin embargo, ocupado espacio en su corazón que podría haber albergado otras cosas. ¿Cuándo te volviste tan sabio?, preguntó, apartando un mechón de cabello de su frente, en un gesto que una vez fue diario y ahora era permitido solo en momentos raros y tiernos. Tuve buenos maestros, respondió simplemente. Esa noche, en la habitación de hotel donde pasarían una última noche antes de regresar a Seattle y a la vida que habían construido, Clara se sentó a la mesa con su cuaderno de dibujos abierto ante ella. Alex estaba organizando su vuelo de regreso. Los adolescentes, esparcidos por la habitación adyacente, viendo una película, sus risas fáciles filtrándose por la puerta parcialmente abierta. Su lápiz se movía por la página, no con los trazos nítidos y controlados de su trabajo profesional, sino de la manera suelta, exploratoria de sus primeros dibujos, cuando el arte había sido escape en vez de carrera, salvación en vez de obligación. La imagen que emergió la sorprendió. No su personaje zorro habitual, sino una familia de criaturas diversas reunidas alrededor de una mesa. Un oso con los ojos gentiles de Alex, cachorros de zorro con las expresiones distintas de Noah y Emma, un mapache con la sonrisa traviesa de Evelyn, y en el centro, una zorra madre, cicatrizada pero entera, su mirada directa e inquebrantable, su postura de alguien que había enfrentado tormentas y emergido más fuerte. Detrás de esa reunión, casi transparentes, pero inconfundiblemente presentes, las figuras sombreadas de dos zorros mayores observaban desde lejos, no parte del círculo, pero reconociendo su existencia, sus expresiones mezclas complejas de arrepentimiento y orgullo. «¿Qué es esto?», preguntó Alex, viniendo a pararse detrás de ella, manos gentiles en sus hombros. «La verdad», respondió Clara simplemente, «toda ella». Más tarde, mientras se preparaban para dormir, Clara se encontró atraída hacia la ventana con vista a Lakeside, el pueblo que había moldeado sus primeros años, ahora extendido ante ella, sus luces centelleando contra la oscuridad como estrellas caídas en la tierra. «¿Te arrepientes de haber venido?», preguntó Alex, uniéndose a ella en la ventana. Clara consideró la pregunta, pensando en el rostro de Noah mientras Richard había presionado una mano temblorosa en la mejilla de su nieto. De la gratitud llorosa de Margaret, mientras Emma le había mostrado bocetos de la casa que Alex y Clara habían construido. De la fotografía que Richard había guardado todos esos años, un símbolo de la hija que él había perdido a través de su propio orgullo rígido. «No», dijo finalmente, «no fueron los padres que necesité, pero verlos al final, sabiendo que reconocieron lo que perdieron, ayuda de alguna manera». Alex envolvió sus brazos alrededor de ella, su fuerza una constante con la cual ella había aprendido a contar sin miedo. «Eres notable, Clara Morgan. Tu capacidad de gracia continúa humillándome». «No gracia», corrigió suavemente. «Comprensión. Hay una diferencia». Pensó en la historia tomando forma en su mente, su trabajo más personal hasta ahora. No un cuento de perdón fácil o reconciliación dramática, sino una exploración más matizada de cómo las familias fallan y sanan, de legados llevados adelante y cargas dejadas atrás, de construir algo nuevo de las lecciones del pasado. 20 años atrás, una chica asustada había huido de este pueblo, creyendo que su vida había terminado antes de realmente comenzar. Ahora, una mujer regresaba, exitosa, amada, completa, no para buscar aprobación o incluso cierre, sino simplemente para incorporar este capítulo en la historia mayor que ella aún estaba escribiendo. Mientras se volvía de la ventana hacia la habitación adyacente, donde la risa de Noah y Emma había dado lugar a conversación suave, Clara sintió el peso final de Lakeside levantándose de sus hombros. El pasado siempre sería parte de ella, sus lecciones grabadas en su carácter, pero ya no definía su futuro o limitaba su capacidad de alegría. «Vamos a casa», le dijo a Alex, las palabras cargando todo el significado que ella nunca podría articular completamente. Casa a Seattle, a su familia mezclada, a la vida que habían construido juntos a partir de piezas rotas separadas. Mañana regresarían a los preparativos universitarios de Noah,
a los sueños arquitectónicos de Emma, a las ilustraciones de Clara y a los pacientes de Alex, a cenas dominicales con Evelyn, a noches de cine y proyectos científicos, y toda la hermosa trivialidad que componía su extraordinaria vida. La historia de Clara Sullivan había terminado en este pequeño pueblo de Oregon 20 años atrás, pero la historia de Clara Morgan, artista, madre, sobreviviente, continuaba desarrollándose, cada página más vibrante que la anterior, cada capítulo atestiguando la verdad duradera de que la familia verdadera, se construía no a través de la obligación, sino a través de la elección, no solo a través de la sangre, sino a través de los lazos constantes y deliberados de amor que podían resistir cualquier tormenta.